Maum le pide a su hija Donnie que vuele, pero ella no puede, y después le pide a su hijo Woo volver al pasado. Él no puede y sigue bebiendo. Solo queda Ina, su nieta, hija de Woo, pero ella solo está concentrada en su celular. Maum también ha perdido su poder de ver el futuro. Ellos son la familia Puck, y al parecer ya no poseen sus poderes, por lo que Maum se acerca al precipicio dispuesta a lanzarse esperando que sus hijos y esposo la detengan, pero nadie mueve ni un dedo, y en eso nota que Woo ya no está. De repente, escuchan a personas en la playa gritando que alguien se ahoga. Es Woo. Él recuerda su pasado con alguien, mientras que una mujer llega a él para rescatarlo. Ella intenta reanimarlo y cuando él la ve, la llama Sayeon, y la abraza con desesperación y luego se desmaya. Woo despierta estable en el hospital y le dice a su familia que no se lanzó, que solo fue un accidente, y la madre se lamenta por ni siquiera pedir el contacto de la mujer para agradecerle. Mientras tanto, en un spa todas las empleadas se quejan de Maum. Nadie quiere atenderla porque es una clienta difícil. Ahí trabaja Dae, la mujer que salvó a Woo, y ella se ofrece a atender a Maum a pesar de que es la nueva del spa. Dae la atiende muy bien y está tomando en cuenta toda la información que le dieron de Maum. Y la atiende también que Maum se queda dormida, algo muy difícil para ella. Y al salir pide su nombre porque va a dejarle bastante, demasiada propina. Y al verla la reconoce diciendo que ella sacó a su hijo que saltó al mar. Y cuando nota que habló de más, Dae la salva diciendo que lo ayudó a sacar los zapatos del mar. Es así que Maum le da aún más propina, pero Dae no acepta y entonces le pide que vaya a atenderla a su casa. Y la abuela va a pedir la aprobación de su jefa y es así que termina yendo a su casa. Nadie la recibe, así que entra por donde ella cree que es y mira un cuarto lleno de antigüedades hasta que la abuela aparece. Por otro lado, en esa misma casa, Woo está en su cuarto, todo oscuro y desordenado, y omite el aviso que dejó su mamá diciéndole que no salga de ahí. Y mientras está intentando abrir una botella, Dae pregunta si puede ayudarlo con eso, pero él no quiere. Así que ella a propósito tira la botella diciendo que le había dicho que podía haber un accidente y comienza a limpiar el desastre. Y la abuela la ve haciendo esto y le agradece para luego presentarla como la chica que la salvó. Y él solo le dice que seguro ha ido por su recompensa y que su mamá se la dará y se va. Y la señora tras él. Dae aprovecha ese momento para hacer el té y echarle un polvito, que seguro es lo que hizo que la señora se durmiera la última vez, pero siente que alguien pasa, aunque no vea a nadie. Y mientras atiende a la señora, le cuenta que está sola y que estuvo casada 2 veces. El primero la engañaba cada vez que podía y el segundo se ponía agresivo cuando se emborrachaba, y que se apresuró en casarse ya que quería tener una familia. Maum le cuenta que la hija de su hijo murió en un accidente y que aún no ha superado su muerte. Más tarde, mientras Maum le cuenta a su esposo sobre la vida de Dae, ella llega a su casa, donde su mamá también hace masajes y se come su ramen crudo ya que tiene miedo de prender la precaria cocina que tiene. De repente, Maum se duerme y sueña. Ve a Dae y un anillo. Al despertar, le cuenta a su esposo que Dae llevaba el anillo de la familia y que será su salvadora, la que restaure los poderes de su familia. Y sobre la relación entre Woo y su hija, podemos decir que no es muy cercana y mucho menos existe confianza. Por otro lado, Donnie trabaja en su clínica de cirugía estética, pero el lugar ha ido perdiendo clientes ya que al verla, a ella creen que los procedimientos no son efectivos y por eso ahora le han dicho que se tome una licencia hasta que la clínica vuelva a la normalidad. Y mientras paga con el dinero que le dio Woo para que compre un obsequio, su mamá le llama para decirle que va a invitar a la casa a su salvadora. Y es que van a celebrar por primera vez el cumpleaños de Ina, ya que antes no lo hicieron porque pensaban en el tiempo de duelo de Woo. Dae llega y pasan todos a la mesa y como Woo sabe lo que trama su mamá, que es emparejarlo con Dae, va directo al grano y le dice que tiene una hija rebelde y que a cualquier intento de castigarla, su hija la consideraría una madrastra malvada y que Donnie como cuñada es insoportable. La mamá termina llevándose a Woo para hablar, mientras que el abuelo ha ido a buscar a Ina, pero ella sigue en su celular y pregunta si han hecho sopa de algas. Y el abuelo le dice que sí y baja de inmediato a prepararla. Y Dae llega por agua y escucha cuando Woo la reclama a su mamá por llevar a otra mujer justo el día del cumpleaños de Ina. Y su mamá le grita que él intentó ahogarse y abandonar a todos justo antes del cumpleaños de su hija. Y él niega haber querido eliminarse y se va. Pero se detiene cuando su mamá menciona que Seyeon, su esposa, no hubiera muerto si no se hubiera casado con él y que se lo advirtió porque en sus visiones no veía un futuro en ese matrimonio y que aún así tuvieron una hija. Justo aparece Ina.
quien baja y de frente va a apagar sus velas y regresa a su cuarto, y Wii-Yu se va. Arriba, Ina se pregunta si acaso con su nacimiento iniciaron todas las desgracias, mientras que abajo intentan ayudar a la abuela, quien se ha desvanecido, y el abuelo le pide a Dae que apague la cocina. Ella intenta apagarla, pero es algo a lo que ella le teme y aparece Ina para ayudarla, y preguntarle qué le echó al té. Fue ella quien la vio, pero Dae solo dice que estaba endulzando un poco. Ina se va, pero su estómago suena y avergonzada sube. Wii-Yu ha ido a visitar la urna de su esposa y se encuentra con sus ex-suegros. El suegro lo regaña por ir con ese aspecto y se va, mientras que su suegra pregunta por su nieta y le comenta que todavía le sorprende que haya sobrevivido al accidente y que su hija le había comentado de unos poderes que él tenía, y Wii-Yu, para sí mismo, dice que es más bien una maldición. Más tarde, Dae sigue en la casa y cuando ve a Ina le pregunta si quiere un poco de sopa, y aunque ella le responde que no, porque quizás le ha echado algo, terminan comiendo juntas. Ina deja ahí un rato el celular y disfruta su comida mientras Dae le cuenta que su papá no se ahogaba a propósito, pero Ina le interrumpe diciendo que huya mientras pueda de su familia, que todos tienen superpoderes pero que los perdieron a causa de la vida moderna, que su abuela está obsesionada con dormir porque así ve el futuro, pero ahora padece insomnio. Su tía, por su obesidad, ahora no puede volar y sobre ella dice que no tiene poderes, mientras que su padre podía volver al pasado pero solo a momentos felices, pero ahora no encuentra felicidad en su pasado, está deprimido. Wii-Yu llega y al verla se acerca. Dae le cuenta que se quedó a calentarle la comida a Ina y él se sorprende de que haya comido. Y Dae, al ver el regalo que trae, comenta que si eso es para una niña de secundaria y que Ina le contó que él podía volver al pasado, pero que en realidad parece que está atrapado en él, y que espera que su tiempo continúe por su hija, y que ella tiene mucha imaginación. Wii-Yu contesta que está deprimido y que así no es capaz de proteger a nadie, y Dae le dice que lo vio protegiendo algo. Ese día en la playa, una niña había perdido su conejito en el mar, y lo vio entrando para sacar ese peluche. Cuando lo rescataron, él llegó a sacar el peluche. Dae agrega que alguien la salvó a ella y que sintió culpa por sobrevivir ya que podían haber salvado a alguien más valioso y, al ser salvada, no le quedó de otra más que vivir y que por esa persona intenta ser feliz y que él le recuerda a esa persona. Wii-Yu tiene los ojos llorosos y le dice que no puede salvar a nadie, así que no espere eso de él. Dae llega a su casa y se dispone a dormir hasta que su mamá la llama a cenar. Y lo hace diciéndole mi gran actriz. Dae resulta tener como hermana a Grace, que recientemente fue contratada como entrenadora en el gimnasio de Wii-Yu. Resulta que todo lo que Dae le dijo a Wii-Yu era lo mismo lo que le dijo a sus ex esposos, y la supuesta amante del primero era su hermana, y con el segundo ella misma se lesionó. Todas ellas viven, o mejor dicho, también trabajan con su tío y Dae les cuenta lo que le dijo Ina sobre los superpoderes, y que parece tener sentido ya que la única fuente de ingreso de la familia es el gimnasio, pero que con los sueños premonitorios ellos podrían saber los números de la lotería o de la bolsa. Y parece que muy lejos no está su teoría. Y Dae asegura que no conquistará al hijo sino a otra persona, que quizás sea Ina. Wii-Yu entrega el regalo a Ina. Es un peluche de conejito, el cual Ina guarda de inmediato junto a los otros peluches y recuerda cuando en el auto su papá le dijo que iba a salvar a alguien y que ese conejito la iba a salvar cuando él no esté, y desaparece. En ese momento los ojos de Ina brillaron y su mamá al verla y al salir del túnel se estrelló, y en ese momento apareció Wii-Yu. Se-Yeon murió ahí. Wii-Yu descubrió su poder a los 9 años. Él puede regresar a un recuerdo feliz y vivirlo de nuevo, y recorrer ese ambiente de ese momento, pero por más que intentara cambiar algo, no podía, y eso comenzó a hacer que ese momento feliz para él podía significar un momento triste para otra persona, y ese recuerdo ya no le daba felicidad de un inicio y ya no podía regresar a ese momento. Lo mismo le pasó con el recuerdo cuando nació Ina. Cerca del hospital hubo un incendio. Regresando a la actualidad, Wii-Yu ve una bolsa que tiró Ina con todos los peluches que le han regalado, pero también se percata que hay alguien en una moto mirando en su dirección, y justo Ina pasa despidiéndose, y él solo le recomienda ir con cuidado y que deje un rato el celular. Wii-Yu va al centro comercial buscando algo para Ina, y ahí está el tío de Dae observándolo para decirle a Dae cuándo hacer su aparición. Ella intenta iniciar una conversación, pero él es cortante, y ella muy insistente, tanto así que para zafar de ella terminó rompiendo de casualidad la manga de su blusa.
Dae termina entregándole un obsequio para Ina y Wii U le deja en claro que no le gusta deber favores. Y se va, no sin antes dejarle el dinero que gastó en las zapatillas. De repente comienza a sonar la alarma y todos comienzan a evacuar. Ina está en shock, no puede moverse y cae cuando le empujan, tiene recuerdos. En eso aparece Wii U para tomar su mano. Anuncian que la alarma se activó por error mientras que Dae ve que Wii U ha desaparecido. Wii U deja el regalo en la puerta del cuarto de Ina y a escondidas ve como ella está feliz por las zapatillas. Más tarde, Moon cita a Dae en el gimnasio y le cuenta que le dará el gimnasio a su hijo cuando se case. Y Dae responde a esto con que entiende a qué se refiere, pero que ella no se toma el matrimonio a la ligera. Menos sabrá que sería el tercero. En eso aparece Dong-hee para llevarse a su mamá, y Grace está muy atenta a lo que dicen. Dong-hee reclama que a ella le prometieron darle el edificio cuando se case, y que será pronto, pero que su novio está ocupado con la clínica, y agrega que no es posible que confíe tan rápido en Dae, pero la mamá dice que es el destino, y que además lo ha soñado. Mientras tanto, aparece Wii U, y Dae, al ver que se va, le agradece por tomar su mano, y él lo niega, pero esto ya lo escuchó Moon y emocionada los interrumpe y asegura que Wii U ya se ha enamorado de ella. Por otro lado, Ina no se integra bien con sus compañeros y por eso su tutor llama a Wii U para contarle que Ina no es acosada ni nada, pero es como si fuera invisible y en los horarios de taller solo deambula por los pasillos y le pide que por favor esté más pendiente de su hija y sus actividades. Wii U busca entre los papeles de su hija documentos que debía firmar del colegio y lo iba a hacer pero se arrepintió y en su lugar fue a buscar algo de beber. Pero su papá aparece diciéndole que guardó todo y se lo lleva a cenar con su mamá y Dae. Wii U quiere irse pero no lo dejan y la mamá los deja a solas. Ellos comienzan a beber. Mientras que Dong-hee ha ido a ver a su novio y de la ansiedad que le dio escuchar cómo se reía con su paciente, se comió todos los dulces y los interrumpió. La paciente resultó ser Grace. Su novio está molesto con ella y le dice que estaban haciendo un examen médico y que debía seguirle la corriente ya que ella es influencer y podía traerle clientes. Dong-hee saca un papel y le pide que adelanten el matrimonio y así ya no se preocuparía por el alquiler, pero él responde que no quiere hacerlo hasta que pueda devolverle el dinero que le prestó para abrir la clínica y se va. Dong-hee comienza a ir al gimnasio. Por otro lado, Ina está saliendo del colegio y alguien la observa. Ella siente que la siguen y comienza a correr hasta unos baños públicos donde se esconde. Ella llama a su abuelo, a su tía, a su abuela, pero ninguno responde. Llama a su papá y quien responde es Dae y le dice que irá por ella porque su papá no puede. Y es que ambos están ebrios. Ina se escucha decepcionada y cuelga. Dae despierta a Wii U y le dice que deben ir a recoger a Ina porque parecía que alguien la perseguía. Él sale disparado y ella le dice que mejor espere y que ella irá. Pero él, todo ebrio, insiste en que debe ir porque su hija lo ha llamado. Llegan al punto y el tipo resulta ser el tío de Dae y le da indicaciones para que no le vaya a hacer nada y que le siga el juego cuando Wii U lo golpea. Ina sale y lo llama mientras que Dae le dice al tío que se vaya y va corriendo con Wii U y ayuda a Ina, ya que le ha llegado su periodo y la felicita. Ina sonríe. Llegan a casa y Wii U intenta felicitarla, pero Ina de la vergüenza le grita que no se lo diga y entra. No sin antes agradecer a Dae y Wii U la invita a comer algo. Ahí Wii U le agradece por lo de Ina y Dae responde que él le dio la mano, pero Wii U pregunta por qué insiste en mentir y que no sabe cuándo fue eso. Ella le dice que fue en el centro comercial cuando sonó la alarma y mientras envuelve su mano para sanar su herida, le pregunta si quizás viajó en el tiempo para ayudarla, y él le dice que ya no puede hacer eso y que tampoco puede tocar a las personas cuando viaja a esos momentos. Dae comienza a mencionarle distintos momentos en los que quizás él pudo haber sido feliz y menciona el nacimiento de Ina, pero Wii U no dice nada. Dae comienza a decir que Ina le recuerda a ella porque creció sin su mamá y su papá bebía mucho y que se sentía sola, pero que aún así creció bien y que en parte le da la razón a su mamá, porque quizás Ina sí necesite de alguien y Wii U opina igual, pero que cree que ella no debe tirar a la basura su vida, así que es mejor que se aleje de ellos. Wii U llega a su casa a firmar los papeles de Ina y piensa en que si de verdad tocó la mano de Dae en algún momento, y cierra los ojos y aparece en el centro comercial. Ni él mismo se cree que haya podido hacerlo, y va caminando hasta que se ve a él mismo yéndose del centro comercial, y cuando comienza a sonar la alarma va a buscar a Dae,
y la encuentra en el suelo y temblando se acerca a tomar su mano. Y al parecer fue porque regresó a su tiempo y se pregunta si su poder ha regresado y si es capaz ahora de tocar a alguien en el pasado, y entonces mirando la foto de su familia intenta regresar a ese momento. Se concentra y puede regresar a la playa, pero no donde está con su esposa, sino cuando Dae lo está rescatando y se pregunta si acaso fue feliz en ese momento, y vuelve a intentar. Y esta vez piensa en su hija, pero regresa al momento en que su hija sale del baño y de nuevo está ahí Dae. Y se pregunta si acaba de sonreír viendo esto. Woo no entiende por qué solo puede regresar a momentos en que está ella. Va a buscarla a su trabajo para conversar y le pregunta por qué en el pasado ella sale a color y puede tocarla, y si acaso ella también tiene poderes, y si así se metió en la mente de su mamá, y se desespera porque no entiende lo que está pasando, y aparece su madre y le explica a Woo que simplemente se ha enamorado, y le pide a Dae que vaya a vivir con ellos, y que deje su trabajo en el spa para que se convierta en una especie de profesora de INA, y que, estando cerca a Woo, ellos podrían conocerse mejor. Woo no quiere, pero la madre insiste, y le cuenta a su hijo que en sus sueños la vio a ella usando el anillo de la familia. Woo es consciente de que sus poderes regresaron gracias a ella, pero que no es capaz de volver a otros momentos, y que realmente quisiera poder cambiar el día en que nació Ina. Él era bombero, y uno de sus compañeros le dice que cubrirá su turno, y que vaya al nacimiento de su hija. Mientras estaba en el hospital, un incendio sucedía en un colegio. Varias niñas murieron, y el compañero que lo cubrió también murió. Y ese día del entierro, él regresó a ese momento y se centró en el incendio que sucedía. Ahí notó que la puerta tenía color y que podía tocarla. Es así que salió en dirección al incendio. Al llegar vio el sufrimiento de las niñas y también cómo su amigo regresó a rescatar a alguien, y en ese momento se desplomó la estructura sobre él. Woo regresó a su tiempo y le contó a su esposa lo que vio y cómo pudo abrir la puerta. Se obsesionó y regresaba una y otra vez a ese momento para ver si encontraba otra puerta que pudiera tocar y así ayudar, pero nunca la encontró. Días después, debía acudir a otro incendio, pero él seguía desapareciendo para regresar a ese momento. Su jefe le llamó la atención y le pidieron que se tome un tiempo y que lleve terapia. Pasaron 7 años y el día del accidente, los tres estaban yendo de paseo. Su esposa, seria, le dijo que ni piensa en desaparecer y que si lo hacía, se iría con Ina. Él desapareció. Iba a recorrer de nuevo ese recuerdo, pero decidió que debía volver, y lo hizo, pero el accidente acababa de suceder. La familia de Dae no se cree lo de los superpoderes y creen que están enfermos mentalmente, y que si Dae se convierte en esposa de Woo, ella se convertiría en la única dueña de todo, y su madre le pide que consiga todas las pruebas que pueda para declararlos incapaces. Al día siguiente, Dae aparece en casa de Woo con su maleta y un ramo de flores, y cuando los padres aparecen, Dae dice que ese ramo se lo ha dado Woo, y cuando él grita que no lo ha hecho, enojado, va a hablar con ella para decirle que deje de decir mentiras, pero ella asegura que se lo dio en la fuente el día anterior y que incluso la abrazó. Woo está molesto porque no recuerda nada, y ahora es ella la enojada porque dice que siempre la hace quedar como la mentirosa, y Woo se va, y asustado se pregunta si acaso ha visto el futuro. Mientras que Ina está yendo al colegio y se dice que ser invisible tiene sus ventajas, porque puede espiar a quien quiera sin que se den cuenta, o eso es lo que creía. Hasta que Yerim, su compañera, la atrapó y aprovecha en preguntarle si quiere unirse a su club de baile. Ina no responde e intenta irse, pero Yerim insiste y va a quitarle sus lentes e Ina grita, y eso llama la atención de Jungwoo, que también es su compañero de clase. Es la hora de la cena y nadie va a la mesa a comer lo que ha preparado Dae. Cada uno está en sus cosas como para sentarse juntos a comer. Ina baja más tarde a comer comida instantánea y Dae aprovecha en tomar sus lentes y la convence para que se deje perfilar sus cejas. Y le dice que tiene unos ojos muy bonitos. Pero Ina dice que los oculta porque no le gustan. Esto lo está viendo Woo de lejos y está medio sonriendo, pero al verse atrapado por Dae se va. Ina la ve a los ojos y escucha lo que Dae piensa. Ella está diciendo que Ina es la llave. Ina pregunta si habla del edificio de la familia y se va, y deja preocupada a Dae. Mientras que al día siguiente, Yerim nota el cambio en las cejas de Ina y le insiste verlas sin lentes, y se los quita y los lanza. Ina no puede ver nada hasta que ve a alguien acercarse y distingue a Jungwoo. Y cuando él se acerca a mirarla, Ina escucha que piensa que es bonita, y él le coloca sus lentes mientras se va preguntándole si está en el club, e Ina responde que sí.
Por otro lado, Dong-hee viene siendo evitada por su novio, ya que él pone excusas para no salir con ella, y Grace escucha cuando Dong-hee se cita con unas señoras, y esa noche ella aparece en ese hotel riéndose con el novio. Dong-hee los ve y va a buscarlos, mientras que su novio está ahí besando a Grace, y todo lo ve Dong-hee, quien solo se va. A la mañana siguiente, Dong-hee ha alistado sus cosas para dejar la casa y lo mismo con las cosas de él. Y esto lo aprovecha él para decirle que deben darse un tiempo en la relación y se va de inmediato al ver que ella no pone peros. Al día siguiente, Dae de nuevo llama a todos para la cena y por un descuido un papel comienza a quemarse y ella se pone nerviosa intentando apagarlo, pero aparece Woo-Yoo, apaga todo y le pregunta si le tiene miedo al fuego. Y ella dice que sí, y agrega que cocina porque cree que las familias se reúnen al menos una vez al día para comer, pero esto es algo que no lo sabe porque no tiene familia. Y Woo-Yoo decide ir a sentarse a la mesa y recalca que la familia no suele comer junta, y aparece Ina a sentarse, y dice que ella le pidió que cocinara y comienzan a comer juntos. Más tarde, Woo-Yoo sale a botar la basura y ve un camión de flores, y está ahí el ramo que se supone que él le dio a Dae, y se repite que solo puede volver a momentos con ella y solo ella puede verlo, así que intenta volver al pasado y lo logra, y está con el ramo de flores. Ahí se ve a sí mismo yéndose y comienza a ir tras Dae mientras se dice que quizás ella pueda salvarlo a él y a Ina. En eso, Dae voltea y lo mira diciéndole que ha llegado, y él se dice que no le dará las flores ni la abrazará. Pero pasa una moto y no puede evitar protegerla y terminan así, abrazados. Mientras tanto, Dong-hee llega a casa justo cuando Dae prepara un té para la mamá y cuando Dong-hee va a beberse ese té, que tiene somníferos, Dae le grita que no, y Dong-hee le dice si acaso tiene somníferos y que su mamá se enojaría si se entera. Así que Dae procede a tomarse el té y a servirle una taza a Dong-hee diciendo que quería que tome té recién servido. Y un rato después, Dae está lavando el servicio y se muere de sueño, pero no puede porque Dong-hee la está observando. Hasta que Dong-hee decide irse, y Dae la sigue hasta el cuarto de antigüedades. Y la graba mientras busca algo. Y en el afán de querer alcanzar algo, Dong-hee comienza a flotar. Y Dae no se puede creer lo que ve y sale corriendo diciendo que la casa está embrujada. Y de lo mareada que está, choca con Woo-Yoo, quien la sujeta para que no se caiga. Y en el espejo, ella ve que en el reflejo él no está, pero ella lo tiene enfrente y siente las gotas que le caen ya que él está con el cabello mojado y al alejarse de él comienza a gritar. Poco antes había aparecido afuera de la casa y le contó que acababa de salvar a alguien. Ambos entran juntos y su papá le muestra archivos. Son escritos de sus antepasados y están buscando alguna explicación a lo que le acaba de pasar, y encuentran que puede ser que haya encontrado a la persona con la que su poder se ha completado, y funciona como debe funcionar. Es así que Woo-Yoo la ve asustada subiendo las escaleras, y cuando va a buscarla, ella está bajando, y le dice que hace un rato estaba arriba, y comienza a tocarlo, y le dice que es un fantasma, y cae sobre él, dormida. Salen los papás preguntando qué pasó y aparece Dong-hee diciendo que quizás la vio volando un poquito porque quizás estuvo fisgoneando. La van a echar a la habitación y están preguntándose si deberían llamar a un doctor, pero Dong-hee les dice que solo está durmiendo porque se tomó el té que le hizo a su mamá y que había echado algo. Pero la mamá confía ciegamente en Dae y se va, y le pide pruebas de lo que le dice, y su hija le advierte que no tome nada de lo que Dae le dé. Esa noche, la mamá sueña y ve cómo sacan a Dae de un sauna en una camilla hacia una ambulancia y despierta preocupada. Al día siguiente, Dae despierta asustada por todo lo que le pasó el día anterior y sale del cuarto y se cruza con Woo-Yoo y se da cuenta que esta vez sí puede verlo en el espejo. Y él pregunta si acaso ahí fue donde lo vio y le pide que le cuente qué pasó. Ella intenta hacerlo pero busca irse detrás de Ina para escapar de Woo-Yoo. Comienza a hacerle el desayuno a Ina y sale Maun comentando que tuvo un sueño raro donde estaba ella en un sauna llamado Palace, y Dae comienza a ponerse nerviosa, y Woo-Yoo lo nota, y la abuela sigue diciendo que mejor no se acerque a algún sauna, que mejor es prevenir. Dae entra apresurada a su cuarto diciendo que tiene que irse. Sale sospechosamente, pero quien la está viendo es Woo-Yoo. Dae llega al sauna y Woo-Yoo la ha seguido hasta ahí. Dae le cuenta a su madre del sueño premonitorio y su mamá le resta importancia diciendo que están locos y que no tienen superpoderes y que pase a lo siguiente, que es casarse y que la nombren tutora. Pero Dae no quiere y sugiere encontrar otro objetivo. Pero su mamá responde que se case de una vez y le saca en cara que le tiene una deuda. Y es que hace años, en el velorio de su papá, llegó la que hoy llama mamá con su tío y le dijo
que ahora debe encargarse de la deuda que su papá le tenía. Su mamá le dice que ellos serán los últimos y que los ha investigado y que solo tienen el gimnasio y su casa, que una vez que se apoderen de eso podrán retirarse. Wii-Yu ha entrado al sauna como cliente, pero el tío está evitando a toda costa que entre, o intentando hacer hora hasta que le avise a Dae. Wii-Yu está buscando a Dae y la encuentra justo cuando ella llama mamá a la señora, y Wii-Yu le dice que como que mamá sí dijo que no tenía familia. Y la señora se acerca a intentar explicar, pero el tío enciende la alarma de incendios y mientras todos están desesperados, Dae tiene un ataque de pánico y Wii-Yu va directo a ella y la ayuda a levantarse, pero él se resbala y para evitar caer la jala y ambos terminan cayendo y ella se golpea la cabeza. Es ahí que la premonición se hace real. La están atendiendo en el hospital y la señora explica que no es su mamá, que conocía a su papá que murió congelado estando ebrio y que ningún adulto quería hacerse cargo de ella y que después de un accidente que tuvo en el colegio, que fue un incendio, ella se hizo cargo de Dae y que, aunque la cuidó poco tiempo, Dae sigue llamando a la mamá y que la ha tenido difícil y que ojalá encuentre a alguien que se quede a su lado. Wii-Yu sale a recibir una llamada de su mamá y la señora le dice a Dae que despierte. Y ella como si nada se sienta y le dice que esa familia de verdad tiene algo. Y la señora insiste en que se case y que ellos son la única forma de que sea libre de ella. Wii-Yu le cuenta a su mamá lo que pasó y Ma-eun se pregunta por qué solo está soñando con Dae. Ambos están de regreso y cuando ella le pregunta si la siguió o si la ha investigado, él responde que estaba preocupado por lo del sueño de su mamá y por eso la siguió y que sus poderes han regresado, pero de una forma diferente. En su caso, ella ha estado viendo a Wii-Yu del futuro. Son momentos que a él todavía no le pasaban y que ella es la única que aparece a color y puede tocarla. Y ella es capaz de verlo y que no sabe por qué sucede, pero que su pasado es su futuro. En casa, la mamá le dice a Wii-Yu que no debió contarle a Dae sobre su poder porque puede asustarla, y él responde que fue ella quien comenzó contándole sobre su sueño, y la mamá le dice que debía hacerlo. En el pasado, Wii-Yu ya no podía volver al pasado. Él encontró entre las cosas de su esposa una ecografía. Seyeon estaba embarazada pero no se lo dijo, y su mamá le contó que ese hijo no era de él y que ella tenía planeado abandonarlo. Y Wii-Yu comenzó a reclamarle porque nunca soñó con Seyeon y que si lo hubiera hecho podría haber prevenido el accidente, y que no lo hizo porque a ella nunca la consideró su familia. Ma-eun le dijo que ella solo podía tener sueños premonitorios, pero que por más que quisiera cambiar el futuro, no podía. Y esto es lo que ahora le repite, que le contó su sueño, pero que aún así él no pudo cambiar ese destino, y Wii-Yu se va diciendo que, quién sabe, quizás sí. Mientras que en el colegio, Ina ha entrado al club de baile pero no quiere participar, así que hace lo que le pidió Yerim, sentarse a verlos, y se pone a escuchar buena música. Y Jung-woo le interrumpe preguntando qué escucha y se acerca mucho a ella poniéndola nerviosa, y cuando Yerim los ve se desconcentra, y Jung-woo quiere cambiar la canción por la que estaba escuchando Ina. Salen de clases y todos se van a comer juntos e Ina los mira y bajito dice que debe ir a la academia y se despiden. Nadie la escucha. Solo Yerim, que la ve irse, pero le da el alcance en la tienda y le dice que solo fue a ver a una amiga que no se despidió y comen juntas. Yerim le dice que es tierna y que seguro por eso le gusta a Jung-woo y le pregunta qué piensa de él y le quita los lentes y al mirarla fijamente, Ina escucha que piensa que él no puede gustarle porque a ella le gustó primero. Ina se ve obligada a decir que le parece un idiota, pero no vio que él acababa de entrar a la tienda e Ina se dice que por eso odia escuchar los pensamientos de las personas. Mientras que en casa, Ma-eun está preocupada porque Dae no ha salido de su cuarto y le cuenta a Dong-hee que ya conoce sus secretos y que siempre sucede una de dos, o que salen huyendo de ellos o que se aprovechan de ellos. Esto lo oye Dae y se sienta a llenar un formulario de matrimonio. Por otro lado, Wii-Yu está tirando todo el alcohol que tenía y quiere evitar que Dae se caiga, quiere salvarla y regresa a ese momento. La ve y la persigue, pero regresa porque entró al vestuario de mujeres y anda un poco acalorado y se mete a la ducha. Y se concentra y regresa a un momento con Dae. Ahí la ve corriendo asustada diciendo que la casa está embrujada y va hacia ella y la sostiene. Dae sale corriendo del susto y él regresó a su tiempo. En ese momento entra Dae y al verlo mojado va a sacarlo, pero él evita que se le acerque y ella le pregunta si acaso ha regresado al pasado. Y entregándole el registro de matrimonio sellados por ambos, le dice que él acaba de darle eso señalando que era un regalo y que quizás no lo cree porque todavía no le ha pasado, pero que seguro pronto sucederá.
porque su futuro es su pasado. Y Woo responde que solo se hace responsable de su pasado, más no del futuro. Y se va a ir, pero ella lo detiene diciendo que hay algo más. Y le cuenta de su accidente en el colegio, que su colegio se incendió y él pregunta si acaso era ese colegio. Y Dae agrega que si no la hubiera salvado ese día, hoy estaría muerta. Y que él le ha recordado a esa persona que la salvó y que quizás todavía no le ha pasado a él. Toda esta información ella ha decidido usarla ya que su mamá le contó que él perdió a un amigo bombero en ese incendio. Woo lo piensa y le pregunta si acaso cree que es él quien la salvará, mientras arruga el registro de matrimonio y lo deja de lado diciendo que es muy pronto y que irán paso a paso, que antes debe llegar el amor, para llegar al futuro que ella menciona, y la besa. Dae detiene el beso porque siente que alguien los está observando. Y Dae regresa a su cuarto diciendo que se lo ha creído. Y es que ella antes entró al cuarto de Woo y puso su sello esperando que le crea que él se lo dio así. Mientras que Woo se pregunta si realmente volverá al pasado para salvarla. Dae está realmente nerviosa y tiene miedo de que descubran su pasado y que ha mentido. Al rato, la abuela va a buscarla para pedirle que le haga un té. Y ahí le cuenta que los poderes de su familia por ahora no están funcionando bien y que en el caso de ella no puede controlar lo que sueña y que, por ejemplo, últimamente ha estado soñando con ella. Y eso a Dae la asusta, y peor cuando Manum se le acerca a decirle que soñó que ella llevaba el anillo de la familia. Mientras que Woo se dice que no puede casarse ahora así nomás, solo sabiendo que igual lo hará en el futuro, y que no sintió amor en ese beso. Y cierra sus ojos y regresa al momento en que él la besaba. Él era quien los estaba viendo, y se esconde cuando ella va a mirar, y despierta y se dice que solo estaba recordando cuando cerró los ojos, y que ese beso no fue nada para él. Pero él sigue regresando una y otra vez a ese momento cuando se dispone a dormir. A la mañana siguiente, él la mira cuando está limpiando y ve cómo se escabulle en el cuarto de antigüedades. Y cuando ella se dispone a entrar a una zona segura, él le dice que parece que le gusta mucho ese cuarto. Y ella intenta disimular diciendo que no escuchó lo que dijo, y Woo le dice que salgan a dar un paseo. Y están caminando hasta que ella pregunta cuándo le dirán a la familia que se casarán. Y él piensa en el beso. Y le dice que no le cuente a nadie todavía y que irán paso a paso. Y ella le dice que está bien y lo toma del brazo diciendo que esa es una cita. Y él zafa de ella y le dice que solo ella ha visto a su él del futuro y que no puede creerle. Y le pregunta que le diga cómo fue el incendio y que quiere detalles de cómo la salvó ese día. Y si está segura de que fue él. A lo que Dae responde que este no es el siguiente paso que esperaba después del beso. Y él responde que sería mejor dar un paso antes del beso. Y que la besó para ver si sentía algo, pero que fue regular. Y ella le tira una super cachetada y se va. Y más tarde, Manum está buscando uno de sus relojes pero no lo encuentra, así que va a preguntarle a Dong-hee. Y sabe que quizás ella lo ha cogido y le pide que se lo devuelva, pero su hija niega haberlo hecho y va a buscar a Dae para preguntarle porque quizás ella se lo ha robado. Pero la encuentra intentando esconder algo, el acta de matrimonio. Pero Dae no se lo da, pero igual Dong-hee termina quitándosele y todos se enteran que están pensando casarse. Woo pregunta qué hacía con el papel. Y Dae responde que lo encontró en la mesa y lo iba a guardar. Pero él recuerda claramente haberlo guardado en el cajón y los papás comienzan a decir si ya deben comenzar con los preparativos. Pero Woo dice que lo primero es conocer a su familia y que tiene a alguien a quien llama mamá. Y ella les dice que es una mujer que la adoptó pero que no es su familia. Manum siente que algo le da mala espina y que mejor debe investigar. Y quien tomó el reloj fue Ina para regalárselo a Yerim por su cumpleaños. Y cuando la abraza, Ina se dice que es la primera vez que tiene una amiga. Y a la salida, Jung-woo las ve y se despide, pero solo Yerim contesta. Y él se va, pero regresa para decirle hasta luego a Ina. Y ella tímida se despide. El esposo va a ver a un conocido para que investigue a la que podría ser la suegra de su hijo y que quiere saber si tiene deudas o algo. Y el detective, al escuchar el nombre, dice que no puede estar refiriéndose a esa mujer. Y el papá llama a su esposa para decirle que la mujer a la que Dae llama mamá ha estado en prisión y que es una estafadora y prestamista. Y Manum le dice que está con esa mujer en ese momento. Y así es. La señora ha ido para conversar con Manum y primero le reclama por hacer que su hija esté trabajando ahí sin sueldo, ni seguro, y que sabe que a su ex nuera nunca la consideró como tal hasta que murió, y que espera que no trate a Dae igual, porque ya lo ha pasado mal antes. A lo que Manum responde diciendo que ha escuchado rumores de ella,
y la señora admite que estuvo en la cárcel y que tuvo una hija que murió mientras ella estuvo presa, y que a partir de eso decidió trabajar en su sauna y cuidar de niños como Dae, y que cuando se casen puede aportar mucho dinero y que realmente espera que se casen. La mujer se va y Woo-Yoo le pregunta a su mamá si realmente quiere que registren el matrimonio. Manum se va sin decir nada, mientras que afuera Ina llega del colegio sin sus zapatillas y conoce a la mamá de Dae. Al entrar a casa, Dae le pregunta a Ina por sus zapatillas, pero la niña responde que se le olvidó cambiarse, y Dae recuerda cuando en el colegio era bulleada. Así que entra a preguntarle e Ina sabe lo que está pensando. Y responde que tiene amigos, y cuando Dae se va a ir se da cuenta del poder de Ina, y finge pensar que ve una araña en su cabeza, pero Ina no reacciona y Dae solo se va, y es ahí cuando Ina recién sacude su cabeza. Por otro lado, en el gimnasio, un cliente intenta sobrepasarse con Grace y Dong-hee termina saliendo en su defensa y van a comer juntas, y comienzan a hablar de lo superficial que pueden ser las personas. Y Dong-hee menciona a Dae, y que se casará con su hermano solo por su dinero, y que ahora incluso ha robado un reloj. Y a Grace se le escapa que ella no podría arriesgar un edificio por tener un reloj, y luego comienza a justificarse diciendo que todos saben cuánto vale el edificio de su familia, pero Dong-hee no se queda tranquila con esa explicación. Mientras que en la casa están cenando, pero Manum no puede comer y cuando Dae le ofrece un té, ella le dice que ya no lo quiere porque parece que ya no le hacen efecto. Y Dae, al irse, ve como la señora se queda conversando a solas con su esposo e hija. Y mientras que ella intenta escuchar, llega Woo-Yoo para decirle que salga con él. Mientras que adentro, la mamá cuenta lo que pasó con la mamá de Dae temprano. Y Dong-hee le deja en claro que quizás su sueño le decía que Dae les robaría y que no sería la esposa de Woo-Yoo. Y Woo-Yoo le dice a Dae que él no pudo haberla salvado porque Ina nació ese día también y que él ya no es capaz de regresar a ese momento y que por más que lo intentó nunca pudo salvar a nadie ahí. Y ella, para evitar responder, saca el tema de que ahora en el presente él no querría salvarla porque sabe quién es su mamá. E indignada se va, pero él la detiene preguntándole quién es. Y cuando ella intenta explicar, él de la nada desaparece y regresa al momento cuando le preguntó por detalles de cómo la salvó en el incendio y se queda a observarla después de que le dio la cachetada y se pregunta si ella no quiere hablar del incendio porque le duele y se acerca y ata los zapatos de Dae y luego regresa al presente. Dae lo ve y le pregunta a qué momento regresó y como él no dice nada, ella le dice que hablar del incendio de hace 13 años es difícil para ella y Woo-Yoo le dice que él lo sabe. Y luego, más tarde, el papá le dice a Woo-Yoo que quizás Dae lo ayude a recuperar a Ina y en ese momento, Woo-Yoo regresa al momento en que lo besó y se pregunta si de verdad es capaz de volver a amar. Y va a recorrer la casa y ve a Ina tomar el reloj antiguo de la abuela. Y cuando la escucha decir que ojalá le guste, él se pregunta si la están acosando. Mientras tanto, Dae ha ido al colegio de Ina para entregarle sus zapatillas y ve que Yerim lleva las de ella. Y habla a solas con Ina sobre esto. Y cuando menciona que si no le quiere decir qué es lo que pasa, se lo contará a su papá, Ina le dice que si le dice algo les contará a todos que es una farsante y que quiere casarse para ser su tutora y comienza a leer la mente diciendo que en este matrimonio que busca se están interponiendo sus sentimientos, a diferencia de antes, y se va. Dae está hablando con su tío diciendo que no debieron meterse con esa familia y que la han descubierto. En eso, Woo-Yoo la ve y la llama, y asustada comienza a huir de él y se esconde en el gimnasio, y un trabajador sin querer termina poniendo seguro a la puerta, y ella queda encerrada en el almacén, y asustada comienza a querer salir, y eso le trae recuerdos de ella como escolar. Sus abusadoras la encerraron diciendo que si alguien notaba su ausencia la sacarían, pero si nadie preguntaba por ella seguiría ahí encerrada. En ese momento comenzó a sonar la alarma de incendios. Todas las chicas estaban saliendo y Dae comenzó a desesperarse porque el humo estaba llegando al cuarto. Nadie fue a buscarla y pensaba que iba a morir hasta que vio a alguien y en el tiempo actual es Woo-Yoo quien entra e intenta calmarla de su ataque de pánico. Comienza a llorar diciendo que nadie vino por ella y que la encerraron. En el pasado, las acosadoras le dijeron al bombero que había alguien encerrado en el almacén y él pregunta si ella estuvo en ese almacén, en ese incendio del colegio. Y Woo-Yoo le dice que parece que él será el que la salve. Y que en ese entonces él estaba desesperado por salvar a alguien y ahora hará lo que sea para encontrarla y salvarla. Ella recuerda que esa persona tenía una marca en el cuello, pero Woo-Yoo no la lleva.
Salen y en una distracción de Wii-U, Dae escapa asustada y le cuenta a su tío diciendo que de verdad tiene que creerle que tienen poderes, pero el tío responde que igual lo tiene a él atrapado en la mentira, porque dice que la salvará. Y el tío le pregunta si lo que en verdad pasa es que no quiere es ser atrapada porque siente algo por él. Y cuando entra la madre, Dae le dice que la señora Buck está diferente con ella desde la visita que hizo y que no seguirá con el plan y que verá cómo lo soluciona. Wii-U habla con el tutor de Ina y le dice que el reloj fue un regalo para Yerim y que no hay abuso y que incluso están en el mismo club de baile. Y en el auto él intenta conversar con Ina, pero ella está concentrada en el mensaje que le ha mandado Yerim, diciendo que pensaba que eran amigas y que el profesor le ha preguntado si se aprovechaba de ella, pero Ina responde que es culpa de su papá y que son amigas. Wii-U, un poco harto, le dice que debe hablarle, pero Ina responde diciendo que la ha hecho quedar mal y que ella solo fue un accidente y que prefiere conversar con Dae. Wii-U llega a la casa y no encuentra a Dae en su cuarto, así que ha ido al sauna a buscarla e intenta hacer méritos con la mamá que le reclamaba por ir a buscar a Dae después de acusarla de robo, pero sale mal, y es el tío quien lo llama para mostrarle dónde está Dae, y ambos van a tomar un té. Y Wii-U le pide hablar con Ina para averiguar bien lo del reloj, pero Dae, muy seria, le dice que hable él con su hija y que le molesta que alguien conozca su futuro, o que aparezca él queriendo ver un pasado que ella quiere olvidar, y que todo lo que sabe de su familia la abruma, y que ahora cree que él no la salvó porque él dijo que no podía volver al momento del nacimiento de Ina, y le pide que le mande sus cosas y se despida por ella de su familia, y se va. Y ahora, Wii-U ha comenzado a ejercitarse, a dejar entrar la luz a su cuarto y a limpiarlo de todas las botellas que alguna vez bebió. Incluso ha comenzado a prepararle el desayuno a su hija. Y más tarde va a buscarla al sauna para devolverle el instrumento que usa para prender la cocina. Igual ella evita hablar con él, pero Wii-U sigue insistiendo y diciéndole que ella también apareció de la nada en su vida e interfirió con su futuro. Y ella, un poco harta, le pregunta qué debe hacer para que se vaya, y él le dice que vaya con él, y que no es el único que la espera. Es así que Dae va a conversar con Ina, en realidad a pensar para que ella pueda leerle los pensamientos, pero Ina le explica que no los lee porque tiene los lentes puestos, y que por su miopía ella debe acercarse. Dae le dice que cree que se está pasando un poco para complacer a Yerim, aunque Ina le dice que no es así y le pregunta cuándo volverá a casa. Pero Dae responde que no, porque ella sabe lo que piensa, e Ina le dice que reformule su plan. Dae empatiza con Ina por cómo debe sentirse al tener el poder de leer la mente, y eso le ha agradado a Ina, que se despide diciéndole que la espera en casa. Dae le cuenta a Wii-U que no parece que abusaran de Ina, pero que igual esté atento, y cuando él le pide que regresen a casa, y que saben que ella en algún momento lo ayudará a regresar al momento en que Ina nació, Dae responde que Ina necesita a su padre, no a ella, y se va. Al día siguiente, el papá le comenta a Manum que Dae está ayudando a Wii-U con su depresión, pero su esposa responde diciendo que Dae se fue porque la atraparon. Ella está bastante irritable porque no ha podido dormir y acepta la propuesta del esposo de que Dong-hee vaya a investigar al sauna. Y así lo hace y logra reconocer la voz de Grace, pero cuando va por ella, la madre la detiene diciéndole que está mal físicamente y procede a hacerle un masaje diciéndole que puede quitarle algunos kilos corrigiendo esos errores. Y al terminar, Dong-hee se siente feliz diciendo que se siente mucho más ligera. Y la señora le dice que le diga a su mamá que Dae no volverá a su casa a menos que se anuncie que habrá matrimonio. Dong-hee les cuenta lo que vio. Y es que es mucha coincidencia que Grace apareciera en el gimnasio y en la clínica cuando Dae también llegó a sus vidas. Y esto hace que la mamá dude si confió muy pronto en Dae. Y que quizás se equivocó al pensar que ella era la de sus sueños. Pero Wii-U le dice que no. Y desaparece ante ellos para que luego el papá agregue que recuperó sus poderes cuando llegó Dae. Y Wii-U explica que solo puede volver a momentos que pasó con Dae, así como los sueños que su mamá tiene solo con ella. Y el papá menciona que parece que incluso Dong-hee ha perdido algo de peso y que Ina ha cambiado un poco. Ina ha llegado al parque de diversiones y Jung-woo al verla la lleva para que se una a ellos. Incluso le invita un algodón de azúcar. En eso aparece Yerim para pedirle que lleve a Jung-woo al carrusel sin que nadie lo vea porque le pedirá que sea su novio. Así lo hace Ina y Jung-woo le pregunta por qué no suben. Y al escuchar que es porque Yerim le dirá algo, él pregunta si ella no quiere decirle algo también. Y ella le pregunta por qué es bueno con ella, incluso después de lo que pasó en la tienda. Y Jung-woo le dice que si no es obvio, que le gusta. Ina no dice nada, pero Yerim con mucha rabia los está viendo.
Mientras tanto, los papás de Wii han llegado al sauna con regalos diciendo que quieren ver a Dae. Pero la mamá les recuerda que ella dijo que no la verían si es que no había compromiso de matrimonio y que no pueden quitarse a su hijo de encima. Y los papás lo ven ahí cortando ajos. Y la mamá está impactada. Pero aún así, pone buena cara ante la mamá de Dae y dice que están listos para registrar el matrimonio. Y al ratito sale la mamá de Dae diciendo que Maun está durmiendo. Y así es. Los padres informan a Dae y Wii que van a proceder con el matrimonio y Dae mira sospechosa la confianza con la que ahora se hablan su mamá y el señor, mientras que Manum despierta llamando a su esposo y le dice que ha soñado con Dae y sale apurada del sauna sin decir una palabra más. Llega a su casa y le dice a Wii que no vuelva nunca más ahí y que ha visto cómo acaba todo. Pero Wii responde que él ha cambiado de opinión respecto a Dae y que quiere que le cuente qué es lo que ha visto. Más tarde, Wii aparece frente a Dae con un ramo de flores, mientras que Manum le cuenta a su familia que ha visto una boda magnífica y por eso Wii ha ido a proponerle matrimonio a Dae y a decirle que el futuro está decidido y que está emocionado y que el hecho de que ahorita esté viva quiere decir que la salvará más adelante y que es como una esperanza y por eso se aferrará a eso. Más tarde, la familia de Dae está celebrando con ella, aunque Dae termina retirándose, no luce tan feliz. Y cuando está por dormir, recibe un mensaje de Ina diciéndole felicidades estafadora, mientras que su mamá entra a decir que si no quiere casarse que no lo haga, pero que deberá quedarse un tiempo más con ella. Y llegó el día de la boda. En paralelo, Yerim está con Ina y le dice que parece que le leyera la mente y no le gusta eso, y se va tirándole la bolsa con las zapatillas y el reloj. Así que Ina intenta devolver a su lugar el reloj, pero la atrapa su abuela, quien solo le dice que si hizo eso por la boda, que no se preocupe, que no perderá a su papá. Mientras que en el gimnasio, Dong-hee le cuenta a Grace que su hermano se casa ese día y que le arruinará la boda porque tiene pruebas de que Dae es un fraude, y que en su cuarto encontró polvitos ilegales, pero Grace responde que son somníferos, y es atrapado en su mentira. Así que Dong-hee llega corriendo a la boda y detrás de ella, Grace, que es atrapada por Manum, quien le dice que la conoce, que la vio en su sueño, y se va a presentarse. Entra la novia, y al lado de Wii ella comienza a recordar lo que le dijo antes el papá de Wii que su hijo dejó de vivir su presente por intentar salvar a alguien en el pasado, en ese recuerdo donde él no podía ser visto, y que ella ahora es su esperanza, y que si le hace daño, él podría no llegar a recuperarse. Dae mira a su madre y toma la mano de Wii mientras que Dong-hee ha encontrado en el cuarto de Dae una bolsita que contiene el anillo de la familia y va a ir a la boda, pero llega Grace para perseguirla y comienzan a forcejear por el anillo y Dong-hee cae, pero se salvó porque comenzó a flotar y Grace está que no se lo cree. Mientras que el papá le pregunta a su esposa qué vio realmente en su sueño, porque luce como si esperara que algo pase. La pareja va al altar y Wii le dice que quizás lo vea por ahí, porque sabe que recordará ese momento muchas veces como un momento feliz. Dae suelta su mano y le dice que el del futuro no está ahí, porque ella es un fraude, y que es el tercer objetivo de su madre, y que la persona que siguió a Ina fue su tío, y que le echaba somníferos al té de su mamá, y que todo esto ya lo sabía su mamá porque seguro lo soñó, y le pide perdón a Wii y se va diciéndole que no puede salvarla. Wii en su cuarto regresa al recuerdo de la boda y asimismo se llama idiota, mientras que la familia abajo está levantando todo y discutiendo si pudieron prevenir todo eso. Pero la madre dice que no hay forma de evitar lo que ve en sus sueños, y su esposo menciona que Dae debió tener algún motivo y que al final sí ayudó a Wii y además, ¿cómo explica que en su visión tiene el anillo de la familia? Y ahí Dong-hee les muestra el anillo que encontró en la maleta de Dae, es el de la familia, y comenta que seguro se lo robó. Wii regresa al momento de la boda y ve lo que pasó cuando él se fue tras Dae. Dong-hee, mientras sujetaba a Grace, la acusaba de trabajar con Dae y Manum le pidió a su hija que la suelte. Y ahí la mamá de Dae dijo que ella lo tenía planeado y por eso insistió en una boda en su casa y sin invitados. Por otro lado, Wii le preguntaba a Dae si lo del registro lo armó ella, y Dae asiente. Y cuando le preguntan si hizo lo mismo con lo del incendio, ella no responde porque él le repite que su pasado es su futuro y que definitivamente la salvará en ese incendio. Y se desespera y comienza a gritar, y ella le dice que todo es parte del guión con el que trabajaba. Y así genera lástima en las personas y que ya le dijo que era la tercera persona a la que se lo hacía creer. En eso gira y ve al Wii actual y ella solo continúa escuchando al Wii de ese entonces, hasta que se va, y se queja con el del presente. En eso, él se desvanece y Dae contiene el llanto mientras Wii rompe el registro de matrimonio.
Mientras que en el sauna, la mamá de Dae la reclama por arruinar todo y luego la encierra, y el tío le pregunta a la mujer si podría ser verdad que tienen poderes, y Grace agrega que vio volar a Dong-hee. La mujer dice que tiene que ver eso con sus propios ojos. Al día siguiente, Yoo le pregunta a Ina si quiere ir a comer con ellos, pero ella le dice que no con él, y Yoo pregunta si sabe lo que le pasa a Yerim porque está tristona. E Ina se preocupa y justo entra Yerim y habla normal con ella diciendo que vayan a comer. E Ina pregunta si de verdad puede ir con ellos, y cuando Yerim le quita los lentes para ver si tiene fiebre, Ina escucha que piensa que ojalá no vaya, y por eso Ina opta por comenzar a guardar sus cosas. Y ya que Yoo le dijo a Yerim que le devuelva sus lentes, cuando lo hace, Ina escucha que piensa que se vaya. E Ina la aleja tirando así sus lentes, dejando helada a Yerim, quien dice que seguro se siente mal. Ina sale con miedo recordando el momento del accidente con su mamá y cómo le leyó la mente. En eso, un taxi frena para evitar atropellarla y la gente la rodea y ella se agobia escuchando los pensamientos de todos. Llaman al abuelo de la academia para decirle que Ina no ha ido, así que va a decirle a su hijo, pero él está en sus recuerdos y se da cuenta que regresa a cualquier momento donde estaba Dae, y nota que en esos recuerdos él no era precisamente feliz. Wii regresa y su papá le dice que deje de estar dándole vueltas al pasado y que mientras estuvo así, Ina desapareció. Mientras tanto, Ina ha ido en un taxi al sauna. No puede ver claramente a menos que la persona se le acerque, y la mamá de Dae la invita a pasar, y saca de su encierro a Dae para que vaya a ver a la niña. Pero antes, la señora le dice que saben que esa familia tiene poderes y que ahora la niña ha ido por su cuenta, y Dae miente diciendo que ella no tiene poderes, pero la señora ya está tramando algo mientras dice que le dará una oportunidad más a Dae. Dae va a conversar con Ina y evita mirarla cuando la niña le pregunta si estuvo encerrada, y luego Ina le explica que cuando perdió sus lentes fue ella en quien pensó porque puede mirarla a los ojos sin tener miedo, y que su papá está de nuevo atascado en el pasado, y agrega que hizo como si no supiera nada para que al final ella lo arruinara, o es que acaso lo hizo por amor. Y Dae lo niega y evita que la mire a los ojos. Salen a comprar unos lentes nuevos y la mamá las ataja y mira a Ina a los ojos, diciendo que todavía no le muestra su poder. Si es que la mira. Pero Dae se la lleva y aunque no quería, termina pagando esos nuevos lentes caros. Y cuando van caminando, Wii sale corriendo de su auto llamándolas. Y Dae le dice a la pequeña que no vuelva al sauna. E Ina le dice que leyó la mente de su mamá y que está poniendo a prueba su lealtad. Y que es su última oportunidad. Y Dae le dice que no la mira a los ojos porque ella es peligrosa. Wii llega y al notar los lentes nuevos pregunta si acaso se la llevó con esa excusa. Pero Ina le aclara que fue por su cuenta al sauna a buscarla y que ella no es tan mala persona, y Wii jala a la pequeña para meterla al auto, para luego ir a preguntarle a Dae si de verdad estuvo en ese incendio hace años, y le cuenta que su amigo que murió en ese incendio fue a salvar a alguien que estaba atrapado en un almacén, y que si no fue él quien la salvó, entonces fue su amigo, y que no puede creer que él haya muerto por alguien como ella, y que haga que valga la pena. Y se despide diciendo que no volverá a pensar en ella. Pero Dae, al darse vuelta con los ojos llorosos, lo ve. Y él se acerca a decirle que no deje que se vaya, y la lleva frente al auto. Y ella comienza una discusión con alguien invisible, e Ina lo nota, y Wii baja para preguntarle qué sucede. Y el otro Wii la empuja, y le grita para que Dae se acerque a él. Y ahí Wii se da cuenta y pregunta si acaso es él, y dice que es imposible que haya regresado a ese momento. Y Dae comienza a decirle que vaya a ver a su hermana porque parece estar en peligro. Él llama a su hermana, pero Dong-hee le dice que está bien, y Wii le dice que todo está normal. Y Dae agrega que no sabe más porque ya se fue, y se va a pesar de que Wii le dice que no puede irse así nomás. Mientras tanto, Grace apareció en el gimnasio diciendo que ha ido a recoger sus cosas y a pedirle que la lleve a volar, pero Dong-hee solo la ignora y Grace se va pero apaga todo el sistema de los elevadores. Dong-hee está yendo a ver a su todavía prometido para contarle lo que pasó, pero al ver que los ascensores no funcionan y ella está apurada, quiere bajar volando y se sube a la baranda y Grace con cámara en mano la empuja, y si no es por Wii que se aparece para que amortigue la caída, Dong-hee no la cuenta. Dae aparece también ahí y ve a su hermana, y cuando Dong-hee la ve y se desmaya, Dae recién se acerca a ellos. La suben al auto, pero Wii se ha lastimado el brazo y Dae los lleva. Grace los ve y llama a su mamá, pero ella le dice que sabe todo y ve a su tío ir tras el auto.
En el hospital les dicen que Dong-hee está desnutrida y van a revisar el brazo de Woo-Yoo, mientras que Ina le pregunta cómo supo lo de su tía, y Dae le cuenta que puede ver a su papá en esos recuerdos que él visita, pero no sabe por qué sucede. Dong-hee despierta y llama a su mamá y a contarle todo, pero Woo-Yoo corta la llamada y le dice que no es como ella cree, que por el contrario, Dae la salvó y que está en ese momento con su hija, y cuando va a contarle todo a detalle, el tío está en la otra cama escuchando todo. Los padres llegan y ven a Ina con Dae, y la mamá le pega una bofetada a Dae diciéndole que se aleje de su familia, y Dae le dice en un tono altanero que fue fácil y que debería cuidarla mejor, que pueden ver el pasado y el futuro, pero no lo que tienen frente a ellos. Y la abuela no entiende esto y se va agregando que se prepare porque su mamá nunca suelta una presa. La abuela le llama la atención a Ina, pero la niña le responde y le dice que es igual que Dae, que ella roba el futuro, que roba ese dinero de la lotería y la bolsa, y pone en evidencia también a su abuelo, que no le había contado a su esposa que Dae ve a Woo-Yoo del futuro. El abuelo intenta explicarle que no le contó porque no quería preocuparla más, pero su esposa solo lo minimiza y él agrega que siempre vivió a su sombra y que de esa forma buscaba protegerla, además que no siempre tiene que saberlo todo, y se va. Y Manum, confundida, dice que ella lo sabe todo. Por otro lado, Ina le dice a su papá que finalmente ha usado su poder para salvar a alguien y le pide que ayude también a Dae, que seguro la han vuelto a encerrar, y se va diciendo si aún no se da cuenta por qué arruinó la boda, y él regresa a su recuerdo y se acerca al verla llorar. Dae le pregunta si ha regresado porque ahora sí ya acabó todo, y él le dice que sí, pero que no sabe por qué hizo todo ese número en lugar de solo irse. Y en eso llega la mamá de Dae a tirarle una cachetada, y Woo-Yoo ve cómo se la llevan en el auto. Y en el sauna, la mamá está pidiendo a Dae que le cuente lo que sabe de los poderes de la niña. Dae no habla. En eso aparece Woo-Yoo a decirle a la señora que quiere hacer un trato, que deje que retomen la relación y que, como sabe, él puede regresar solo a los recuerdos con Dae y que así la ayudará a ganar la lotería o en inversiones, etc. La pareja sale y Dae le dice que ya no insista, que ya todo terminó, a lo que Woo-Yoo responde que quiere deshacer el pasado y que se aferrará a ella. Y así desaparece, y regresa al momento en que ella entregó a Ina y se apareció frente a ella. Mientras tanto, la abuela está soñando. Ve a Dae de nuevo con el anillo de la familia. Después de que Woo-Yoo desapareció, la mamá de Dae le preguntó por qué dejó ir a su gallina de los huevos de oro y por qué está así, sin carácter. Y Dae responde que siente cosas por Woo-Yoo y que por eso está así, y arruinó la boda, y que mejor la ayude a pasar página. Woo-Yoo se aparece de nuevo por el sauna diciendo que necesita un recuerdo feliz para luego regresar ahí. Ve salir a Dae, quien dice que va a trabajar, y él va detrás de ella. Dae llega a reunirse con un hombre que tiene una hija. Ella se disculpa por llegar tarde y que fue porque estaba eligiendo un regalo para su hija. El señor le dice que solo podía quedarse media hora y que fue solo por complacer a su madre y que no tiene interés en casarse. Y ella dice que piensa igual. Y en eso, Woo-Yoo comienza a mirarla desde la otra mesa y ella lo nota, pero sigue con su acto. A propósito, hace que el hombre tire su taza y él, a modo de disculpa, le ofrece invitarla a comer. Pero Woo-Yoo se acerca a decir que entonces él no botó el vino esa vez y aclara que él iba a ser su tercer marido, pero que lo plantó. Toma las cosas de ella y la saca de ahí. Dae le dice que ese es el guión que usa con todos y que él también cayó, que puede engañar a cualquiera. Y se lo demuestra chocando con otra persona a quien le dice que se conocieron antes. Y ya, iba a coquetear, pero aparece la esposa. Y Woo-Yoo se la lleva corriendo para evitar líos y riéndose la invita a cenar porque necesita momentos con ella según el trato que tienen. Pero ella le dice que le cobrará por hora. Van a tomar juntos y comienzan a conversar sobre cómo los recuerdos más felices que tiene ella fue cuando hizo las cosas sin ayuda de nadie, a diferencia de los otros niños, y le dice a Woo-Yoo que él debe tener muchos recuerdos felices con su familia, y más si tienen un superpoder. Pero él contesta que lo primero que le enseñó ese superpoder fue la frustración. Él no podía ser feliz si es que era el único que era feliz, y que por eso se hizo bombero, aunque no duró mucho. En ese momento, Woo-Yoo desaparece y va a un recuerdo de esa época, su primer día como bombero, y cuando tuvo un accidente porque se cayó del árbol, pero logra ver a la mamá y el tío de Dae y lo sigue. Ellos estaban yendo al funeral del papá de Dae para decirle que desde ese momento ella asumía la deuda de su padre. Se fueron y Woo-Yoo se acercó a dar sus respetos al señor y le dio una sonrisa a Dae mientras sujetaba su hombro como dándole apoyo, y Dae finalmente pudo botar el llanto que estaba conteniendo. La abuela despierta diciendo que ha soñado lo mismo y llama a su esposo, pero él no está.
ha salido a tomar y bailar y le cuenta sus problemas a una mujer que se nota que son muy cercanos. En eso llega el esposo de la señora a reclamarle y el señor dice que solo son amigos, pero el señor le dice que lo denunciará, a lo que el papá dice que le dará dinero pero que no lo denuncie. Al día siguiente, Wii-U se aparece en el sauna diciéndole a la madre que el trato no está funcionando porque tiene que andar detrás de Dae, a lo que la mamá manda al tío a ayudarlos a que tengan un momento feliz juntos. Y los tres van, y el tío intenta crear un ambiente romántico con burbujas, pero no funciona. Luego les arma un picnic y lo mismo. Entonces a Wii-U se le ocurre ir por el granizado favorito de Dae, y va con el tío a otra ciudad. Compra el granizado y mientras manda al tío por tickets de bus, él se memoriza los números de la lotería y aparece en la estación para luego desaparecer e ir al recuerdo de hace un rato para entregarle su granizado. Ella toma el postre y recuerda cuando robó pan y una abuelita la vio y no se lo dijo pero pagó su pan y luego le invitó ese granizado. Dae le dice a Wii-U que sabe que lo que ocurrió en ese incendio a él lo marcó, pero que ella en realidad nunca se sintió agradecida de haber sobrevivido y que siguió viviendo a pesar de no tener nada, y que era cansado, y que quizás por eso engañaba a la gente usando a esa persona que la salvó. Ella le pregunta si todavía están sus cosas en su casa porque hay un anillo que le dio la persona que la salvó, y le pide que por favor se lo regrese a su familia, y procede a comer el granizado, y se le ve feliz, y luego comienza a llorar, y Wii-U le da una servilleta con los números de la lotería diciendo que es para ella y que pague sus deudas, y que deje de vender sus desgracias y que si va a vender algo que sea su alegría, y que le cobre por eso a él. Le dice que vaya a comprar el boleto y agrega que está saldando su cuenta. Wii-U regresa y el tío lo ve entre sorprendido y asustado, y cuando regresan al sauna está pensando en que desapareció y que ya no había granizado cuando regresó, y la mamá sospecha. Dae compró el boleto y corrobora que ha ganado. Por otro lado, Grace está haciendo como que recordar al novio de Dong-hee el momento en el que la conoció y se enamoró de Dong-hee, la música, el aroma y el sabor, y todo esto para que Dong-hee se aparezca supuestamente de sorpresa, pero estaban coludidas en esto. El novio terminó invitando a Dong-hee a sentarse con él y le habla sobre el matrimonio. Ella está emocionada hasta que él agrega que si la oferta de que si se casaban iban a quedarse con el edificio sigue en pie, y eso la decepciona y responde que sí. Dong-hee sigue sobreexigiéndose y en el gimnasio para poder bajar de peso y volver a volar. Grace la ve y preocupada le dice que podría morir si sigue así sin comer ni tomar agua, y la lleva al sauna a que se relaje. Ahí Grace le dice que le ayudará a bajar de peso y a casarse para que consiga el edificio y así podrían ir a medias. Pero Dong-hee le dice que podrían hacerlo, pero que no le cae bien. Por otro lado, Ina ve que Jung-woo ha salido del grupo de baile y lo hacen otras personas más. Y pasa un grupo de chicas empujándola haciendo que su celular se rompa. Y comienzan a ignorarla, como si fuera invisible. En eso aparece el tío de Dae y les muestra a las tipas el celular. Y estas dejan de burlarse y se van. El tío lleva a Ina al sauna y le dice que Dae pronto llegará. Y al verla aburrida porque su celular no prende, comienza a jugar con ella. Y Ina se pone competitiva y comienza a ganarle leyéndole la mente. Dae llega y ve a Ina jugando y el tío con la frente roja después de haber perdido tanto. Por la noche, Dae se encuentra con Manum y le dice que su mamá está tramando algo y que ella es la única que puede arreglarlo. Y la señora obvio sospecha, pero dice que igual no puede ver el futuro porque no puede dormir. Y Dae le da un té y admite que le daba somníferos. Manum se niega y Dae le ofrece su boleto ganador, diciendo que estará menos agobiada por soñar algo, y le pide que la deje en paz y que vaya a soñar si es que quiere salvar a su familia. Más tarde, el abuelo está buscando en el cuarto de antigüedades y recibe la llamada del hombre al que le ofreció dinero para que no hable, y este le dice que irá a su casa a hablar con su esposa si es que no se apresura. Y el esposo dice que ya le va a dar el dinero y entra a buscar a su esposa, pero ella ya está durmiendo con la bolsita del anillo en la mano y el boleto de la lotería. El esposo lo toma y se lo guarda, justo cuando entra Wii-U a preguntar si han botado las cosas de Dae, porque ahí había un anillo y su papá le señala el que tiene a su esposa en la mano y le cuenta que el día de la boda su hermana lo encontró y que al parecer Dae se lo robó. Wii-U toma el anillo y va al cuarto protegido y abre el cofre donde suelen guardar el anillo. Y ahí está. Y lo compara y dice que no lo entiende, que es el anillo de la familia y que entonces fue él quien la salvó y no su amigo.
Va a buscarla esa noche y le muestra el anillo. Y cuando Wii pregunta cómo era esa persona, ella dice que algo le tapaba parte de la cara y que le puso el anillo en el dedo y le pidió que lo guardara. Y fue él quien puso el anillo en el dedo de Dae y la estructura se derrumbó. Y Manum ahora sí vio el sueño completo y despertó. Mientras que Wii le dice a Dae que parece que tendrá que salvarla. Manum despertó y Wii estaba entrando cuando escuchó su grito y ella apenas lo ve le dice que la niebla que veía en el sueño era humo y le pide que se aleje de Dae. Pero él le dice que ese incendio se apagó hace mucho y le muestra los dos anillos iguales de la familia. Uno luce como nuevo mientras el otro tiene arañazos. Y le explica que ese sueño es el pasado de Dae, pero que a la vez es el futuro de él y le pide que no se preocupe, que Dae está viva y por lo tanto a él no le pasó nada. Manum está pensando en que quizás Dae y Wii juntos harán que la familia Box se recupere y recuerda el boleto de la lotería y lo busca desesperada, pero para esto su esposo ya ha ido a entregarle el ticket al hombre que lo chantajeaba. Manum recibe un mensaje con una foto y son las de su esposo con la otra mujer y lo hace a un lado al hombrecito y quienes están celebrando son la mamá de Dae y el chantajista y su supuesta esposa. Todo fue armado. El esposo intenta explicar que solo son dos amigos bailando y que el esposo de esa mujer lo chantajeó y que a pesar de que le pagó le ha mandado esas fotos y Manum pregunta con qué dinero y si acaso él tomó el ticket de la lotería y él responde que solo quería protegerla. Pero su esposa le grita que la ha engañado todo ese tiempo y su esposo agrega que se pasó la vida ayudando a hacer realidad sus sueños, pero que es hora de que él cumpla los de él. Y Manum, enojada, le dice que desde cuándo le miente. ¿Acaso desde que dejó de soñar? Porque si ya no podría verlo. Y que confiaba ciegamente en él, pero que ahora la ha traicionado. Su esposo responde que siempre sintió que sabía sus pasos y que se alejó de las personas para proteger el secreto de su familia y que era sofocante que lo controlara así. Y Manum le dice que ahora es libre y que haga sus maletas. El esposo hace su maleta y sale del cuarto mientras Manum intenta contener su llanto. Ina ve a su abuelo secarse las lágrimas y le pregunta a dónde va. Y él le dice que viajará por unos días, pero ella lee su mente. Su abuelo se va diciéndole que no coma tanta comida instantánea. Al día siguiente, los hermanos notan la ausencia de su padre porque ven que todo está desordenado y no hay comida. Wii luce preocupado, pero no Dong-hee, que dice que se fue de viaje, pero Ina le dice a su papá que no ha viajado y se va. Más tarde, Dae le dice a Wii que su madre le ha robado a su familia el dinero y que ha puesto en peligro a toda su familia, y pregunta si aún así quiere salvarla, y que si siguen juntos su mamá no dejará en paz a su familia y que debe salvarlos a ellos y no a ella. Además que no es él quien la salvó porque esa persona tenía una manchita en el cuello, y él no la tiene, y que su papá ha sido la primera víctima, que su mamá va por Manum, que es la gallina de los huevos de oro. Wii regresa rápido a su casa a buscar a su mamá, pero no está ahí porque ha ido a comer con Dong-hee y su novio, quienes intentan convencerla de que les dé el edificio cuando se casen porque tienen un plan de hacerlo clínica, spa, gimnasio, todo un negocio relacionado a la belleza, pero Manum menciona que él la engañó con Grace. Obvio, él lo niega y dice que solo hablaron de negocios, y Manum pregunta si acaso ya le contó sobre su familia, o es que todavía no confía en él. Dong-hee le pide al novio que salga, y ya a solas le dice que se ha pasado y que entonces no es cierto que su papá se ha ido de viaje y que lo entiende totalmente porque ella también renunció a sus sueños para vivirlos de ella, que si no lo recuerda le dijo que dejara su carrera para que se case y le dé un nieto que heredara algún poder de la familia y que ahora lo está haciendo, que se quiere casar y está bajado de peso. Y su mamá le pregunta si de verdad ha bajado. Y esto ofende a Dong-hee, que dice que ni siquiera la mira, y que formará su familia para al fin poder librarse de ella, y se va. Manum sale y le piden que pague, pero su tarjeta es rechazada. Pero ahí aparece la mamá de Dae para pagar por ella. Por otro lado, en el colegio todos comentan sobre Ina. Rompieron sus lentes y le dicen que ahora tiene un amigo matón, o que quizás es su padre. Todos se burlan y se van. Pero Yerim la detiene y al leer sus pensamientos la hace a un lado y escapa. En eso llaman a Wii para decirle que Ina se ha escapado del colegio. Y va a decirle eso a Dae, pero aparece el tío para contarles que rompieron su celular. Y los lleva a una tienda donde siempre van a comer sola, pero no está. Van a una cafetería y el tío comienza a decir que va sola ahí. Y hasta dice cuál es su té favorito. Wii se sorprende porque él siendo su padre no sabe nada.
Ahí tampoco está la pequeña y por último van a un parque. Y Dae dice que irá a ver en el sauna también. Dae regresa al sauna pero se da con la sorpresa de que su mamá ha llevado ahí a Manem, está durmiendo, y le deja en claro a su hija que quiere verla junto a Wii-Yu y que ha osado robarse el huevo de oro y dárselo a la señora Bock, pero Dae responde que se lo dieron a ella para que pague sus deudas y que está ahí porque quiere, no porque la retienen, y que tiene lástima por ella y que en realidad solo extraña a su hija muerta y por eso la mantiene ahí, pero no porque la quiera, sino para pisotearla y que desde ahora ya no es su hija y se va. Su mamá le grita diciendo si no le importa lo que le pase a la señora Bock, y Dae responde que deje en paz a esa familia o le amargará la vida usando todo lo que le ha enseñado. Mientras tanto, Wii-Yu regresa a casa y encuentra el celular roto mientras le dice a Dae que no ha aparecido. Ella le sugiere que regrese a algún recuerdo con Ina, pero él responde que no ha pasado mucho tiempo con su hija como para tener recuerdos, y encuentra un calendario con su fecha de cumpleaños tachada. Y en eso, Dae se sorprende y dice que él está ahí, y le dice que Ina está en el gimnasio del colegio. Ahí están los compañeros de Ina, y Erim la ve durmiendo, y antes de irse con todos, la deja encerrada. Ina está golpeando y gritando, pidiendo ayuda para salir. Wii-Yu llega corriendo y comienza a intentar abrir mientras grita el nombre de Ina. Se acerca al guardia y finalmente la encuentran, y Wii-Yu corre a abrazarla. Van a comer y Wii-Yu molesto comienza a preguntar quiénes la encerraron y desde cuándo la maltratan, pero Ina solo dice que si puede dejar de ir al colegio porque hay demasiados ojos y sale corriendo al baño. Dae la encuentra llorando e Ina le dice que es su culpa y que hubiera sido mejor seguir siendo invisible, y que quería caerle bien a Yerin pero salió mal y que no sabe cómo se siente, que se ha mirado a los ojos para saber qué piensa ella misma pero no puede. Dae le cuenta su historia, que también la encerraron pero que nadie la buscó y que hubo un incendio. El momento perfecto para que una invisible desaparezca, pero alguien apareció para salvarla, alguien la vio y sabe que ella tiene a alguien que la ve y que cuando la busque, que no le tenga miedo y que lo que oye es solo una emoción pasajera de la otra persona. Dae sale y le pide que no la regañe ni le diga nada y que solo la mire a los ojos. Más tarde, a solas, sin querer, ella le tira el té que su papá le ofrecía y él saca sus lentes intentando limpiarla, pero Ina termina gritando que la deje y con miedo lo mira a los ojos y escucha que se disculpa por dejarla sola y que debe haber tenido miedo y que espera que no sea tarde para estar a su lado, y que desde ahora se esforzará para estar más tiempo con ella y que hará lo que sea para volver al momento de su nacimiento, porque ese momento fue el mejor de toda su vida. Y ella llorando le dice que seguro fue el peor porque lo hizo desaparecer, y él comienza a hablar en su mente preguntándole si lo escucha, y ella le dice que sí. Y él asombrado la llena de preguntas de por qué no le contó. Y ella responde que quería que ese poder desapareciera, y es que antes del accidente, su mamá le dijo que irían a una casa bonita sin su papá. E Ina, al mirar sus ojos, escuchó que le dijo que todo era su culpa por nacer ese día. Y en voz alta preguntó por qué no debería haber nacido. Con esto distrajo a su mamá, que por evitar chocar se desvió y cayeron. Ina llora diciendo que todo es su culpa y que es un monstruo y que nunca debió nacer. Y Wii-Yu le dice que no diga eso y la abraza fuerte y comienza a llorar con ella, diciendo que no debió dejar que guardara todo eso. Y le dice que lo siente mucho y que el día que nació significa mucho para él. Por otro lado, Manem despierta y al ver a la señora le menciona que tiene una hija y que quizás no está muerta como piensa, porque en el sueño que acaba de tener, ella abrazaba a su hija mientras decía que le aliviaba verla viva, pero solo está haciendo lo que le recomendó Dae para poder estar un paso más adelante de la señora. Y Grace está dándole ánimos a Dong-hee para seguir su entrenamiento, y cuando conversan, le dice que ambas son parecidas, que no son las favoritas de sus familias, y le propone volar juntas. Mientras que Wii-Yu está enseñándole a manejar bicicleta a Ina, y ella lo logra, y su papá la celebra junto a Dae, e Ina está demasiado feliz, y va de regreso hasta que escucha a Jung-woo llamarla. Ella quiere evitarlo y sale huyendo, pero él pregunta si lo odia tanto y que solo quiere entregarle sus lentes y se disculpa de antemano, que intentará evitarla pero que no huya de él. Se va, pero ahí Ina le dice que también le gusta, mientras que Wii-Yu le está agradeciendo a Dae por ayudarlo a salvar a su hija, y ella le dice que antes, cuando vino del futuro, él lucía algo triste
y en eso él desaparece y regresa al día en que la pequeña Ina nació. Por otro lado, Manum está teniendo un mal sueño. Wii-U regresa y le dice a Dae que regresó al día feliz para él y para Ina, y que ya es hora de salvarla usando esa felicidad. Ella le dice que para qué va a regresar si ahora está viva, pero él le explica que debe salvarla, para así poder conocerla 13 años después y enamorarse de ella. Esa noche, Manum aparece en el local donde su esposo está tomando y comienza a llamarlo, y le dice a su esposo desesperada que Wii-U va a morir. Días después, Wii-U y Dae van conversando en el auto y hacen una apuesta sobre una película, y para comprobar quién tiene la razón, Wii-U regresa al pasado, pero cuando vuelve, se da con la sorpresa de que el auto ha sufrido un accidente y Dae no está. 5 días antes, Wii-U llevó a Dae a su casa. Todos la están tratando bien excepto Dong-hee, que sigue un poco reacia con ella. Están comiendo juntos y Wii-U expresa que ese momento le parece irreal. Su padre ha vuelto y están ahí sin discutir, aunque Dae luce algo incómoda. Y es que 2 días antes, Manum le contó a ella lo que soñó, que tenían un funeral sin el cadáver y que era Wii-U, que iba a volver al momento en que la iba a salvar en el incendio, pero que no volverá, porque moriría ahí. Y aunque Dae dice que pueden advertirle a Wii-U, Manum agrega que es imposible evitar lo que ella ve en sus sueños, que ya lo intentó antes cuando soñó con la muerte de su padre e intentó evitarlo, pero con eso solo adelantó el momento en que sucedió el hecho, y agrega que lo único que pueden hacer es que sea feliz durante el tiempo que le queda y dejará que haga lo que quiera. Incluso dejará que ella, una estafadora, vuelva a vivir ahí. Y cuando Dae se niega, Manum le pide que él lo estafe y que solo le dé un momento de felicidad, que le mienta como ya lo ha hecho. Que no es fácil dejar que vuelva a entrar a la familia sabiendo que su hijo morirá por su culpa, pero que lo hace por él y le ruega. Mientras tanto, en el colegio, el profesor está indagando sobre quién encerró a Ina en el gimnasio y todos señalan a Yerim. Y aunque ella lo niega hasta el final, el profesor le advierte que no debe volver a pasar y que Ina no quiere que haya ningún castigo. Y a partir de ese momento, el resto comienza a hablar mal ahora de Yerim. En eso, Yerim ve a Ina y le dice que debe creerle que ella no fue quien la encerró. Y dolida, Ina le dice que puede saberlo solo con mirarla a los ojos, pero que ella no quiere hacerlo, ni a los ojos ni a su corazón, que debió ocultar mejor sus sentimientos y que ahora todos saben que de verdad es mala. En eso, Yu llama a Ina y ambos se van juntos. Por otro lado, Wii-U comenta a su padre si sería bueno mudarse a un lugar más pequeño. Y el papá quiere hablar, pero llega su esposa para evitarlo y aceptar la sugerencia de mudarse. Y a solas con su esposo, le dice que no pueden evitar que suceda lo que vio y que en cuanto Wii-U ya no esté, todo volverá a la normalidad con él, ya que ya no estarán juntos. Mientras tanto, Dong-hee está en el gimnasio conteniendo las lágrimas al recordar que su mamá le dijo lo que le pasaría a Wii-U. Y Dong-hee le reclama por soñar algo así. Qué tan desesperada estaba por soñar para seguir robando, y viene ahora a acusarla a ella de avariciosa por decirle que finalmente se quedará con el edificio cuando Wii-U no esté. Ahora los tres, Wii-U, Dae e Ina, están pasando tiempos bonitos juntos, como si fueran una familia, y todos lucen muy felices, aunque Dae debe disimular que sabe la verdad. Esa noche, Wii-U le propone a Dae casarse, aunque ella se niega diciendo que fue suficiente con lo que pasó la última vez, y cuando él le dice que volverá al incendio para salvarla y darle el anillo, Dae le dice que no lo haga, y que es mejor esperar, y que mejor vuelva cuando sean una familia más adelante. Más tarde, esa noche, Wii-U se escabulle y se mete en la cama de Dae, y le dice que de verdad ya quiere que llegue el momento en que la salve, y que seguro más adelante volverá a ese momento, ahí juntos, porque es muy feliz. Y Dae ahí sugiere que se vayan de viaje. Es así que llegamos al día del accidente. Dae ya lo había hecho oír a un recuerdo, cuando él rompió su blusa, y la segunda fue cuando sucedió el accidente. Detrás de su auto apareció otro que comenzó a parpadear las luces. Dae lo vio y giró. Wii-U encontró el auto a punto de caer del puente. Wii-U está ileso y en una ambulancia, mientras que la policía está buscando en el río el cuerpo de Dae, pero no hallan nada. Ya Wii-U está desesperado hasta que encuentran el abrigo de Dae. Wii-U solo sujeta con fuerza el abrigo mientras llora. Días después,
El sauna ha cerrado y Woo llega a acusar a la mamá de Dae de haber provocado el accidente, pero ella comienza a enumerar hechos para hacer sentir culpable a Woo, como que no llevaba el cinturón o llevarla de viaje en un día lluvioso. Woo ha vuelto a tomar y le dice a su papá que necesita volver y saber qué pasó con Dae, pero no puede. Dong-hee menciona que por un lado es un alivio lo que le ha pasado porque permitiría que Woo esté vivo y que quizás ha cambiado el futuro. Manum va a decirle a su hijo que ya no le importan los poderes y que será mejor aprender a vivir sin ellos y seguir adelante, sin pensar en el pasado. Pasa un tiempo. Dong-hee ha regresado a su peso inicial y está probándose su vestido de novia. Su novio la celebra, pero ahí ella le dice si pueden retrasar la boda porque su hermano no está bien. Pero el novio está más preocupado por obtener ya el edificio y además le está sacando la vuelta a Dong-hee y piensa abrirle a su amante un restaurante en el edificio. Mientras que Woo sigue con la esperanza de encontrar a Dae. Sabe que está viva porque debe salvarla, porque ese sueño que tuvo su mamá debe cumplirse. Pero su hermana le dice que ya han perdido sus poderes y ahí Ina le dice a su tía que ella puede volar y buscar algún resto del coche que les dé alguna pista. Dong-hee intenta hacerlo pero no puede. Le grita a su hermano que todos en la familia están sufriendo y que deje de ir a ese lugar y se va. Ina se queda a decirle a su papá que Dae es de la familia y que debe encontrarla, y lo anima a regresar al pasado. Woo lo intenta y lo logra. Regresa a cuando iban manejando juntos bicicleta y corre tras ella. La llama, pero Dae lo ignora. Luego va a otro momento, pero ella sigue ignorándolo y regresa a preguntarle a Ina si llegó a escuchar sus pensamientos. E Ina se da cuenta que cuando la veía a los ojos, ella comenzaba a cantar el himno nacional y sugiere a su padre que vaya a otro momento y regresa a cuando estaban durmiendo juntos. Esta vez, ella lo saluda mientras se seca las lágrimas y él le pregunta por qué llora y ella miente diciendo que ha tenido una pesadilla. Y él la abraza fuerte y le pide que no vaya a ese viaje y que si lo hace tendrá un accidente y le ruega que no viaje. Regresa y le pregunta a Ina si algo ha cambiado porque le contó a Dae del accidente. Pero todo sigue igual y ahí se dan cuenta que quizás ella quería que sucediera el accidente. Así que Ina va a interrogar al tío, pero él ya está preparado con sus lentes para que no lea sus pensamientos. El tío le pide que se vaya y se mete a esconderse en el sauna. Ahí la madre le dice que llegó algo, es una multa a su auto, que fue aplicada en la playa y que qué hacía ahí si el accidente fue en el río. Y él responde que se sintió mal al acabar el trabajo y fue a despejarse. La señora le pide su celular y comienza a revisar. No hay llamadas ni mensajes y le parece extraño. Y le dice que irán a la playa porque también quiere despejarse. Afuera, Ina corre al auto a decirle al tío que sabe que él no pudo matarla porque no es malo. Y cuando la madre aparece, el tío se saca los lentes y deja que la pequeña lea sus pensamientos y se va. Ina llega a decirle a su papá que Dae está viva y que deben llegar antes. Y es que Dae ya había planeado el accidente, pero solo con el tío, para que de la tristeza Woo ya no pueda volver al pasado, justo como era antes de conocerla, y así poder salvarlo al final. El tío no quería, incluso le dijo que ella podría desaparecer si él no llega a salvarla en ese incendio, y ella lo piensa. Y luego dice que no le importaría desaparecer. Le pide ayuda a su tío y él acepta, los dos con los ojos llorosos. El día del accidente ambos calcularon todo para que el auto no llegue a caer al río y lo dejaron ahí. El tío se lanzó antes del auto y puso todo en su lugar para que sea creíble. Ahora, Woo ha salido directo a buscar a Dae, que está en un hotel en el mar mirando las fotos que se sacaron los tres. Mientras que el tío está intentando hacer un poco de hora para demorarse en llegar y darle ventaja a Woo, que llega antes. Le dicen que está en el mar y él corre a buscarla. Dae lo ve y huye, pero él la sigue. Mientras que en la casa, Ina le dice a todos que su papá ha ido a buscar a Dae, y Manum se sorprende y dice que es imposible que haya podido regresar al pasado y que eso no debió pasar. Ina se acerca y escucha los pensamientos de su abuela. Y Dae le grita a Woo que no se le acerque mientras que él casi llorando le reclama por hacerle eso. Y ella se ve obligada a decirle que lo hizo porque va a morir, y la pequeña Ina también se entera de todo. Dae le dice que se vaya con su hija porque le prometió estar con ella y se va.
pero Woo la detiene para decirle que lo que hizo fue muy cruel y que antes de conocerla estaba hundido en la depresión y que gracias a ella pudo salir de eso, y que ahora vive y sin ella volvería a eso, que no puede estar con Ina así. Dae responde llorando que solo quiere verlo vivo, y que hacer eso era la única alternativa, que no soportaría no tenerlo. Él la abraza pero ella lo aleja, pero él se queda ahí con ella y le dice que la ama para después besarla. En la noche, están ahí juntos en el hotel donde se estaba quedando Dae y abrazados, él le dice que son familia y que están para ayudarse, y cuando va a decir que la salvará, ella le hace prometer que no volverá al pasado. Él le explica que si no lo hace, sus momentos felices podrían desaparecer y que no lo hará ahora, sino cuando hayan pasado una vida larga y feliz juntos y cuando Ina esté grande. Y Dae, ingriéndose y abrazándolo, le dice que no dejará que se vaya nunca. A la mañana siguiente, Woo se aparece en el restaurante donde están el tío y la señora. El tío con gestos le dice que se vaya, pero Woo no hace caso y pide comida para dos, por lo que la señora ya supone que la engañaron y que Dae está viva. Woo le dice todo de frente, que Dae huía no de ella, sino de él, porque él morirá salvándola, y deja en claro que hará lo que sea para proteger a Dae. Dae y Woo llegan a casa y se enteran de que Ina ya sabe la verdad, así que él va a hablar con su hija. Ina dice que ha arruinado el esfuerzo de Dae por salvarlo, pero él la calma diciendo que era una decisión absurda y que deje de preocuparse pensando en si arruinó algo, y le pide que lo mire, pero ella no quiere y se va. Por otro lado, Moonum conversa con Dae y le cuenta que ha soñado que el prometido de Dong-hee la engañaba, y que no le cuenta porque ya lo arruinó su deseo de ser modelo antes y por culpa de uno de sus sueños, y no puede hacer lo mismo ahora con su boda, y que ya no quiere soñar porque todas son maldiciones para sus hijos. Mientras que Ina está sufriendo diciendo que ella es la maldición, que su mamá murió en su cumpleaños y su papá morirá cuando ella nazca, y que nunca debió mirar, y que ya no quiere hacerlo de nuevo. Dae la consuela diciendo que será ella quien romperá esa maldición de su familia, que ella cambiará lo que sucederá y salvará a su papá. Por otro lado, alguien le está haciendo un seguimiento al prometido de Dong-hee. Lo ha captado en todos los momentos con su amante y le envía todas esas fotos al tipo. Quien lo siguió fue Dae, y se mete al auto de él a decirle que si quiere entrar a la familia debe de estar preparado, y le cuenta sobre los poderes de cada uno, y que saben todo lo que hace, y le pide que cancele la boda, pero él se niega porque está a punto de volverse millonario. Y Dae le dice que si no le paga, colocará todas esas fotos el día de la boda. Y el tipo comienza a atacarla, pero aparece el tío para ayudarla y ella vuelve a recalcarle que cancele la boda. Por otro lado, Woo va a conversar con su hermana y la encuentra tiborrándose de comida, y se sienta a decirle que nunca estuvo más linda que cuando estaba en primaria, cuando era feliz, y estar con ella a él lo hacía feliz, y que quizás el problema de no poder volar radica en que no es feliz. Y Dong-hee responde que es infeliz pero no sabe por qué. Sí, ya bajó de peso y ahora se va a casar con el que fue su amor de la vida, y Woo recalca que dijo que fue el amor, que ya no lo es. Y el novio ha conseguido el dinero que Dae le pidió, pero no en serio, ya que solo esperaba que cancele la boda y ya. El tipo se encuentra con su amante, mientras que abajo están llegando Grace con Dong-hee, y la ha llevado con el pretexto de que tiene un regalo de bodas. Entran al departamento del tipo por sorpresa y Dong-hee nota que estaba tomando con alguien, y Grace comienza a buscar a la amante y la encuentra. El tipo se arrodilla ante Dong-hee pidiendo perdón, y ella le dice que cancele el contrato de ese departamento que ella pagó, y él, desesperado, comienza a decir que se irá a vivir a la casa de su familia y que si cancelan los contratos para la boda tendrán que pagar penalización, y Dong-hee responde que igual ella ha pagado todo, y que sabe que se casa con ella por dinero, pero que tuvo la esperanza de que él la amara, pero que ahora le da igual, y le pide que le devuelva el dinero que le prestó para la clínica. Y en eso entra Dae al cuarto diciendo que ya le devolvió ese dinero, y el tipo enojado les reclama por ser cómplices en esto e intenta recuperar ese maletín, mientras que Grace comienza a defender a Dong-hee diciendo que ella tiene un gran corazón y que merece a alguien que la quiera, y el tipo furioso va a quitarle el maletín a Grace y termina empujándola por la ventana. En ese momento, Dong-hee reúne su furia de cuando su madre le decía que dejara de volar y salta, y así logra salvar a Grace y se la lleva volando por la ciudad, diciendo que le dijo que era su sueño que volaran juntas. Dong-hee aterriza y Dae recuerda el sueño que le contó a Moonum donde veía a Dong-hee con otra mujer llorando, pero ahí la ve así,
pero llorando de felicidad por haber volado. Las tres mujeres se abrazan felices. Y Dae le explica a Manum que sus sueños no son maldiciones, sino que son premonitorios, y que ha ideado un plan con base en lo que le pasó a Dong-hee. Se dan cuenta que deben interpretar los sueños, darles un contexto y que no tengan miedo a tener más sueños, porque así pueden ser capaces de salvar a Wii-Yu. Mientras tanto, Wii-Yu ha llevado al zoológico a la pequeña Ina para cumplirle la promesa de ir juntos al zoológico y comprarle un algodón de azúcar. Pero llegan cuando ya casi van a cerrar y él le dice que volverán después, e Ina responde que quizás para eso ya sea muy tarde. Y eso anima a Wii-Yu a comprar los tickets. Entran corriendo y ambos comienzan a sonreír felices. Wii-Yu le compra su algodón de azúcar y la pequeña intenta contener sus lágrimas. Y él consuela diciendo que el momento en que nació no es el final, sino donde empieza todo porque ahí salvará a Dae, quien es la que salvó a su familia e hizo que pudiera cumplirle esa promesa y que ese momento feliz traerá felicidad a todos. Le quita los lentes a su hija y le dice que escuchar lo que piensa la gente debe ser doloroso, además de tener miedo y hacer que se sienta sola, que él también vio su poder como una maldición e hizo que dejara de mirar lo que tenía en su presente, y le pide que no huya, y que el día en que nació ha sido su mejor regalo. Y abraza a su pequeña, que le dice que a la próxima que vayan lleven a Dae, y que coman churros, porque también le gustan. Por otro lado, Dae regresa al sauna a ver a su mamá, y se da con la sorpresa de que Manum ha ido también. La mamá muestra el ticket de la lotería diciendo que dijo que daría dinero si ellos dos se casaban. Y es que fue ella quien estuvo detrás del préstamo de dinero al prometido de Dong-hee. Lo hizo para ayudar a Dae en el plan que tenía para el tipo. Conversan a solas y la mamá le dice que el hecho de que la abandonara fue un castigo cruel para ella y la abraza diciéndole que es un alivio que esté viva y le agradece por ser la hija que no se merece y se disculpa por no haber sido una familia para ella, pero que está feliz de que haya encontrado una. Y que hablaba en serio cuando decía que quería verla junto a Wii-Yu y le desea felicidad y que espera que tenga muchos huevos de oro y le agradece por todo. Días después, todos han regresado al club de baile, menos Yerim. Ina está practicando y Wu entra a ayudarle y pregunta por qué se está esforzando tanto. Y ella responde que quiere demostrarle a alguien que tiene pasión y que se ha esforzado, además de demostrarles que tiene amigos y que ya no es una invisible. Continúan bailando y él pregunta si esa persona es otro chico. Manum sigue soñando con el incendio y su esposo corre a calmarla y a darle su apoyo diciéndole que estará a su lado cuando despierte y que no debe tener miedo de seguir soñando y que se fije en cada detalle que vea. Mientras que Dae, disimuladamente, intenta ver si Wii-Yu ya tiene esa marca que le vio en el cuello, pero todavía no hay nada. Por otro lado, los papás intentan arreglar lo que pasó. Y así, al verlos bailando, Wii-Yu es capaz de regresar a su recuerdo de niñez. Y ahí se percata de una niña corriendo y va tras ella. Esa niña resulta ser Dae, que intentaba manejar su bicicleta, y fue Wii-Yu quien le enseñó a manejarla, y así le cerró la boca a los niños que se burlaban de ella. Aquí es donde Wii-Yu tiene un arañazo con una hoja y al regresar y ver eso en el reflejo se asusta. Tapa la herida y va a sentarse a comer con su familia. Luego va a la farmacia y le dicen que se le hizo así porque es una reacción alérgica y puede irse en unas horas así como en una semana. Sale triste de ahí y se dice que es demasiado pronto y al levantar la mirada ve a Dae y simula que todo va bien y se va con ella. Mientras que en el colegio todos se burlan de Yerim porque ahora se sienta sola e Ina se sienta con ella para pedirle que vuelva al club porque la necesitan, pero el orgullo de Yerim hace que diga que desea ver cómo hacen el ridículo sin ella. Pero Ina insiste y le dice que sabe que practica a solas, y Yerim niega eso y se va. Y en el gimnasio, Dong-hee sigue entrenando y llega Grace con el tío y se lo presenta diciendo que todavía hace falta pulirlo. Y Dong-hee intenta disimular que le ha gustado y se disculpa con él diciendo que no quiere salir con nadie por ahora y se va. Pero Grace le dice que se lo presenta pero para que sea un entrenador de gimnasio. Dong-hee no sabe dónde meter la cabeza y al mirarlo bien le dice que lo recuerda de algún lugar. Y es que él era el delivery que le llevaba su comida en perfecto estado. Y Grace admite que en realidad él la vigilaba. Y el tío anda sonriendo tímidamente y Grace siente que hay algo ahí.
Esa noche, el ex aparece frente a Dong-hee y le muestra la grabación de ella volando con Grace, y le mete el cuento de que ambos son tal para cual, que tienen habilidades especiales y que él nunca ha fracasado en nada y que deben casarse. Pero Dong-hee responde que ella es única y que solo lo notan las personas que la quieren. Se va a ir, pero él la amenaza con publicar el video y Dong-hee responde que nadie le creerá. Entonces, él le pide el dinero de regreso, pero Dong-hee lo ignora y se va. Él va tras ella, pero aparece el tío para empujarlo y hacerse con el celular. Y hace como que va a devolvérselo, pero termina tirándolo al río y se va. Manum sigue soñando y le describe todo a Woo-Yoo. Y menciona que vio estudiantes asustados y algunos volaban por el aire. Eso a él le parece raro, así que va a la estación de bomberos para pedir que le dejen leer el informe de ese día. Esa noche, están cenando y Dae le dice que es raro que use cuello alto, y cuando están durmiendo ella le revisa y ve la marca, y le pregunta por qué no se lo dijo, y que deben informarle a todos, pero Woo-Yoo le dice que mañana es la actuación de su hija y no quiere arruinarlo, que deben ocultarlo hasta mañana. Dae, con ojos llorosos, le dice que pensó que podía cambiar el futuro, y él la calma diciendo que le dijeron que quizás esa herida no se iría. Así que pueden elegir cuándo despedirse, y seguirá siendo cuando tenga 99 años, que nada ha cambiado. Manum despierta de otro sueño, y ahora la protagonista es Dong-hee. Le dice que la vio volando delante de todos en la actuación de Ina. Su papá le dice que mejor no vaya, pero ella dice que lo hará, y que es su oportunidad de cambiar el futuro, y que no volará, y así verán que se puede cambiar el futuro. Todos llegan a apoyar a Ina, incluso la familia de Dae, y siguen las miraditas entre los tíos. Mientras tanto, llaman a Woo-Yoo para decirle que se pase por la estación de bomberos porque ya tienen el informe, y él va y le pide a Dae que vaya yendo. Woo-Yoo revisa todo el informe y ve los accesos que hay en el colegio, y su compañero le comenta que sabe que él estuvo mandando dinero a la familia de su amigo, el que falleció, y que el niño ha crecido bien. Woo-Yoo dice que no es él, pero se alegra al escuchar eso. El concurso de baile comienza. Dong-hee recibe un mensaje de su ex diciendo que su sobrina es tan linda como ella y le manda una foto de la pequeña diciendo que vaya a encontrarse con él. Ella va, mientras que Ina está nerviosa porque todavía no ve a su papá entre el público y se alegra cuando ve que llega. Y Jung-woo también se siente aliviado al saber que esa persona que le importaba era su papá. El grupo ya va a salir y todos se alegran al ver que Yerim ha llegado a tiempo. Mientras tanto, Dong-hee encuentra a Let's y él comienza a proponerle matrimonio. Ina sale al escenario y comienza a ponerse nerviosa y le dice a Jung-woo que hay muchos ojos y él le quita los lentes y le dice que solo lo vea a él. Comienzan a bailar e Ina está muy segura en su baile y no deja de mirar hacia su papá. Y se dice que ahora tiene amigos y que ya no es invisible y que no se preocupe por ella porque ahora está llena de color y que lo ama. Termina el baile e Ina va a buscar a Yerim y le pregunta por qué le caía mal, que realmente se esforzaba por caerle bien. Y Yerim responde que por eso no le gustaba, que ella también se esforzaba por caerle bien y que fingió que no le gustaba a Jung-woo y no le contó nada sobre que él le pidió salir y que ojalá hubiera sido sincera porque eran amigas. Ina decide contarle sobre su superpoder y Yerim le dice que también tiene uno, que llama la atención y la gente no deja de mirarla. Se ríen y se disculpa por encerrarla en el gimnasio. Mientras que afuera, Dae le dice a Woo-Yoo que él usaba esa ropa cuando le dijo que Ina estaba encerrada en el gimnasio, y él se va diciendo que volverá. Dae lo sigue. El ex le está rogando a Dong-hee, pero ella se sigue negando, por lo que el tipo saca una botella con combustible diciendo que hará arder todo. Y afuera, la abuela recuerda que los estudiantes que volaban eran esos bailarines que están ahorita en el escenario, y le dice a su esposo que no era un incendio del pasado, y grita que habrá un incendio. Y en camerinos, Dong-hee le dice a Let's que no lo cree capaz de crear un incendio porque lo conoce y que por eso le gustaba, porque era un cobarde pero buena persona, y con esto se va. Mientras tanto, Dae va tras Woo-Yoo y al mirar la marca, le dice que ya está desapareciendo y que seguro por eso se está yendo a salvarla. Ella se lamenta de que ese sea su destino y que no pueda cambiarlo. Pero él la calma diciendo que la salva no porque deba, sino porque es su decisión y se abrazan fuerte. Y él le pide que le prometa que no se arrepentirá de las decisiones que tome en el futuro. La besa y promete volver pronto. Justo ahí viene el abuelo a decir que ese incendio del sueño va a suceder ahí, en ese momento.
El tipo está limpiando el lugar, pero deja la tela con el combustible cerca al fuego y esta se enciende. Mientras que el abuelo ha ido a encender la alarma y la familia de Dae grita fuerte para avisar a todos que dejen el lugar. Woo regresa y ve a todos salir corriendo y va a buscar a Dae, que ha ido por Ina, mientras que Dong-hee se ve obligada a volar para así poder soltar una tela para que el fuego no avance. Ella se dice que es su decisión y vuela delante de todos, pero nadie se percata, solo la familia. Ina está atrapada con Yerim, quien está muy asustada. Ina va a buscar ayuda y la deja a un ladito diciendo que la espere. Mientras que Dae, a pesar de su pavor, va llamando a Ina por el pasillo. Woo entra y ve a Yerim y ella le dice que Ina se fue a buscar ayuda. Él le dice que se vaya y entra a buscar a su hija. Ina y Dae se encuentran y cuando una estructura va a caer sobre ella, Woo las protege y les pide que huyan, pero Dae dice que no se irán sin él y Woo recuerda lo que describió su mamá. Ese es el momento en el que él morirá y se dice que ya no le queda tiempo y que va a salvarla. Dae llorando le dice que no y Woo le grita que se vaya. Ella le hace caso y Woo ya no puede aguantar más el peso y la estructura cae sobre él. En ese momento, él regresa al nacimiento de Ina y le agradece a su ex esposa por Ina, y ella se queda como mirándolo. Woo se va corriendo en dirección al incendio y al ver a su amigo lo llama y se miran por un momento y el amigo entra y el techo se desploma. Woo va a buscar otra entrada. Entra protegido directo al almacén, la encuentra y le coloca el oxígeno haciendo que ella reaccione. Y le dice que se vayan. Buscan una salida pero el incendio cada vez se hace más grande. Encuentran una ventana que da a un colchón y le pide que salte, que él saltará con ella, que aunque crea que está sola no lo está y que pronto los conocerá y que no será una vida fácil, pero cuando recuerde sus momentos juntos, verá que fue feliz. Le coloca el anillo de la familia y antes de lanzarla, llorando, le dice que no es el final, sino el principio, y todo explota. El ex va a prisión, mientras que la familia va a dejar flores a Woo, a quien se le reportó como desaparecido. No hubo otros heridos ni pérdidas. Y ahora, Dae no está sola. Ha tenido un bebé llamado Nuri. Todos están esperando que ese mañana del que hablaba Woo llegue. Y en el gimnasio, Dong-hee vuela mucho con el tío y Grace tiene muchos celos, ya que ella no lo hace tan seguido, y pregunta cuál es el poder de Nuri, pero Dong-hee responde que todavía no lo saben. Por otro lado, Menem y la madre de Dae se han hecho compañeras y se cuentan los sueños. Dae ahora es capaz de encender la cocina sin ayuda de su artefacto. Y esa tarde, la abuela le dice que pongan más cubiertos porque así lo soñó. Y más tarde, Dae le pregunta a su hijo dónde encontró esa pelota que tanto lloraba pensando que le había perdido. Y el niño responde que fue al ayer a buscarla y la trajo de ahí. Y ella pregunta si puede traer cosas del pasado, pero él no entiende qué es eso de pasado. Y cuando ella le da un ejemplo, el pequeño pregunta si quiere que le traiga algo de ahí. Y ella le dice que perdió algo hace unos 5 años, o quizás hace 18. Y le muestra la foto de su papá preguntando si puede traérselo. El niño lo mira un rato y luego comienza a jugar. Ella va a salir del cuarto y quiere voltear. Duda. Lo hace y ve a Woo con su pequeño agarrados de la mano. Ella, llorando de felicidad, le dice: bienvenido a casa.